que Alemania se va apenas después de 3 partidos, además con pues un nuevo técnico, porque ahora Riebeck, que presentó su dimisión, pues entiende que Alemania esperaba mucho más. La verdad es que, bueno, pues es de los históricos y creo que en este partido, su presentación frente a Rumania y algunos otros jugadores también de Inglaterra, hablando de selecciones, estamos ahora con Alemania, pero decía de Inglaterra, se presagiaban como las figuras para esta Eurocopa 4 años después, Alemania el campeón defensor, y sin embargo, ni los ingleses ni los alemanes, Cristian, pues hicieron algo. Sí, es decir, George Hagi, un elemento extraordinario que a pesar de todo sigue siendo una gran figura a nivel internacional, un elemento importante como Oliver Kahn, el mismo Bierhoff, que después el capitán de Alemania, quien le diera en la ya ahora penúltimo gol con una selección rumana veterana que después sacó un poco la casta ya en lo que es la Eurocopa. ¿Qué pasaría, Barak, con Alemania? Si vemos mientras observamos las imágenes de Alemania-Rumania, yo creo que Alemania pagó mucho, sobre todo las fricciones internas que había en el grupo. Se platica que dentro de la concentración 10 días antes de iniciar la Eurocopa planearon un golpe de estado al técnico alemán Riebeck. Le pidieron varios jugadores a Mateus que se hiciera cargo de esta selección. Mateus no aceptó y eso fue lo que terminó pagando. Unos jugadores demasiado veteranos en algunos casos, el caso de Mateus, que jamás logró alcanzar el nivel que muchas veces lo vimos, ¿no? Muchas veces dijimos en los programas previos, en Caliente, en fin, que Alemania es un país como nacido para ganar. Quién sabe cómo, pero Alemania siempre llega a las finales y siempre ganaba, en ese caso ya hay que utilizarlo así, los títulos. Sin embargo, Carlos le pesó, el de hace 4 años, llegó en calidad de campeón y se fue pronto. Definitivamente, incluso habría que decir las eliminatorias. Perdieron un partido contra Turquía, no brillaron demasiado en las eliminatorias. Consiguieron solamente un gol en toda la Eurocopa, que fue ese golazo que ya vimos hace unos momentos. Y habría que hablar muchas cosas más de Alemania, pero sobre todo un equipo que ha participado. Sufrió en serio, vaya, no perdió de milagro, termina empatando a 1, pero sufre en serio el equipo alemán. El claro favorito, y por eso hacía alusión a algunos ingleses, se pensaba que iban a ser las grandes estrellas, Bierhoff junto con Schürrle, este grupo, y ni uno ni el otro brillaron. O sea, las estrellas surgieron, no se diga del lado de Portugal, con gente como Nuno Gómez, Figo, todos ellos, y también del lado rumano. Vamos a hacer una pausa. Consistente, aferrado, todo potencia y todo alemán. Jürgen Klinsmann podría ser el mejor ejemplo de la obsesión de un delantero por el gol. Durante la Eurocopa del 88, Klinsmann fue un tren en el campo, pesadilla para las defensas, un guerrero que no descansó hasta conseguir su objetivo. Penalti sobre Jürgen, misión cumplida. Otro equipo histórico, otro equipo grande, de mucha trayectoria, el último anfitrión antes de esta Eurocopa, Inglaterra, en el mismo grupo de Alemania. Y caray, ¿qué presentación tiene? Primero se va arriba 2-0 ante Portugal y después viene la reacción de los lusitanos. Barak, yo creo que, bueno, pues Inglaterra hace tiempo está sufriendo de una generación pues que se quedó con el mismo fútbol, que pasaron los años y no cambió. Sí, básicamente han aparecido figuras como Beckham, que tuvo una buena Eurocopa a pesar del fracaso inglés, Owen, que no apareció como se esperaba después del Mundial tan destacado que hizo, y creo que al fútbol inglés le está afectando bastante la ley Bosman porque los jugadores, los canteranos no están surgiendo en los equipos, dependen mucho de los equipos grandes todavía como Manchester United y Liverpool con 4 jugadores cada uno, y la cantera está afectando. Hay ejemplos como equipos ingleses del Chelsea que tienen 1 o 2 ingleses en todo el equipo y eso dificulta la cantera, ¿no? ¿Tú pensarías, por ejemplo, que en el caso de Inglaterra, lo que ha hecho el Manchester pudo haber sido un parámetro para que muchos lo marcaran como favorito antes de la Eurocopa? Inglaterra siempre debe ser favorito por tradición, porque ha mejorado mucho su fútbol. Creo que ya no es ese fútbol de pelotazo largo. Lo han tratado de cambiar poco a poco. El Manchester United, si bien tiene su base de jugadores ingleses, 3, 4 muy buenos como Beckham, lo hacen los extranjeros. En la delantera, Dwight York, el trinitario. En la defensa, el holandés Jaap Stam. Entonces está más que nada, ya las selecciones no dependen tanto de sus equipos locales, porque desde la ley Bosman ya cada comunitario juega donde
donde mejor le paguen, ¿no? Bueno, yo los invito, Cristian, Carlos, Barak, a ver este partido. Inglaterra contra Portugal. Decíamos como amplio favorito, pues salía el equipo inglés y de hecho se pone arriba 2-0. De los mejores partidos de la Eurocopa, sin lugar a dudas. Inglaterra empezó bien, fue dominado todo el partido, pero cuando mejor jugaba Portugal, ganaba 2 ante un equipo portugués que para muchos era desconocido, que para muchos sabía que tenía buenos jugadores, pero nada más. Elementos como Rui Costa de la Fiorentina, como Figo, como Joao Pinto, como el mismo Nuno Gómez, que del Benfica pasó al Aston Villa. Y fíjate, respecto a lo que has comentado tú, que Inglaterra no ha ganado nada, es cierto. En la Eurocopa, a pesar de cumplir ya con su sexta aparición, cuando aquí vemos esta extraordinaria... La pelota y pega en el palo. Más adelante vendría Barak, Nuno Gómez. Sí, Nuno Gómez, un buen gol. Vimos 3 de los mejores goles de la Eurocopa en cuanto a realización. Portugal realizó un gran juego, una gran reacción, y no solamente cuando aquí vemos una jugada, un tiro de esquina de Figo. Portugal presionó a Inglaterra. Inglaterra no es que no haya querido salir a jugar o se haya defendido después de los 2 goles que metió. Simplemente se vio presionado por Portugal, que desde el primer minuto había salido a ganar y tuvo errores defensivos, por lo que se fue 2-0, pero terminó dando la vuelta 3-2. Y además es un partido en el que... Y ahora con 23 años, y ya hablaremos un poco más de las sanciones que se llevan los jugadores del equipo de Portugal, pero surge como una gran figura de esta Eurocopa. Le viene a dar color y vida a este evento. Pero fíjate que, bueno, decías tú en su club, yo sí destacaría que se gana su lugar a pulso en la selección y que a lo mejor no era tan conocido mundialmente o en Europa, pero Nuno Gómez ya traía detrás una buena campaña de anotaciones en su club, en fin, es parte de una generación también que estuvo en los Juegos Olímpicos de Atlanta. O sea, Portugal no jugó así por una coincidencia, es la llamada generación del oro. Algunos ya cumplieron, pues no sé, más de 27, 28 años porque estuvieron en aquellas selecciones campeones juveniles 89 y 91. Portugal llegaría hasta semifinales en esta Eurocopa 2000 y se viene algo muy interesante en la Eurocopa 2004 porque precisamente los lusos van a ser los organizadores y deben de tener todo el cartel de favoritos. Ahí está de nuevo Luis Figo. Y bueno, pues hablando de Inglaterra, Cristian, primera gran decepción de la Eurocopa. Fue muy meritoria la victoria de Portugal. Le anulan un gol a Nuno Gómez. La pelota no pasaba absolutamente nada. Scholes era prácticamente el principal armador del equipo inglés. Pero yo creo que Inglaterra sigue dejando de ver muchísimo. Bueno, pues Inglaterra, una de las decepciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos para ver algo malo también de Inglaterra, los hooligans. Inglaterra y Holanda juegan en la Eurocopa del 88. El campo está plagado de futbolistas de excepción. Marco Van Basten, nacido para anotar. Brian Robson, el corazón del equipo inglés. Gary Lineker, un obsesionado con el gol. Frank Rijkaard, un motor holandés preciso y potente. Sin embargo, aquella tarde, la fina escuela holandesa pudo más que el clásico estilo inglés. Bueno, pues es una pena cuando algo que debe ser una fiesta, motivo de alegría, reunión de colores, pasión, si ustedes quieren, por el fútbol, raya en los tintes de violencia, en incidentes, en imágenes como las que vamos a ver un poco más adelante, que empañan toda la alegría, el colorido, repito, la fiesta que es el fútbol. Desgraciadamente, bueno, pues uno habla mucho de los hooligans, particularmente aquel episodio hace ya muchos años, en el 85, en Heysel, en Bruselas, cuando fanáticos del equipo Liverpool y de Juventus de Italia tuvieron un primer incidente, pues ha provocado que en lo sucesivo, yo me acuerdo en Italia 90, había verdadero pavor en Turín el día que llegaran por allá los ingleses. Y esto se ha trasladado en las copas europeas, los turcos han participado también ya en ello, pero desgraciadamente, Barak, pues estas escenas también fueron de las primeras que tuvimos de la Eurocopa, la violencia y los desmanes de los hooligans. Sí, escenas impactantes, parte de la sombra de esta Eurocopa 2000. Ni los gobiernos ni belga ni holandés lograron erradicar a fondo este problema que tenían planteado desde mucho antes. Hicieron todo lo posible por erradicarlo, pero simplemente ya tenían los antecedentes de la final de la Copa de UEFA con los turcos y es algo que desgraciadamente no se ha podido erradicar y vemos escenas en verdad muy violentas de cómo tenían que someter a los hooligans ingleses. Fíjate nada más, Carlos, llegaban aparentemente a ver el fútbol y lo regresaban en aviones especiales deportados. Sí, una de las máximas preocupaciones del comité organizador fue justamente el partido entre Alemania e Inglaterra. Era de primera ronda y sabían perfectamente que se iban a encontrar ahí. Eso.
muchas personas que la verdad van ahí a hacer alboroto, a tratar, yo creo que desconcentrar a mucha gente definitivamente, y pues no ocurrieron tantas cosas como se pensaban en un principio, pero lo que sí hay que decir es que también personas perfectamente ubicadas como hooligans le dieron la autorización para viajar a Bélgica y Holanda. No, es que el hooligan que aparece con José Ramón en los protagonistas, en los Olímpicos y en los Mundiales se queda corto, ¿no? Con esto, Cristian, que hemos visto. Mira nada más cómo lleva un aficionado. Sí. Desgraciadamente alguna vez algún periódico se llevó críticas, pero tituló como animales. No, digo, y es hasta un insulto para los animales. Es cierto que hay inadaptados en todas partes del mundo. Lamentablemente ha quedado demostrado que no es privativo de Latinoamérica o de algunas otras partes, porque al mismo tiempo que se estaba dando en la Eurocopa este tipo de desmanes, en Estados Unidos, casualmente con la final de los Lakers de Los Ángeles en el básquetbol, pues gente también de primer mundo, en apariencia, cometió los mismos errores, cometió la misma violencia, provocó desmanes y digo, por suerte no pasó a mayores en esta ocasión en cuanto a un deceso, pero sí es lamentable que cada año o en cada competencia surge este tipo de actitud de muchos aficionados que sigue siendo rivalidad, yo ya no diría ni futbolística, tipos dementes, tipos locos que se escudan en una bandera para atacar a otros. Y luego fíjate que lo paga el fútbol, Sí. porque después de lo del 85, los equipos ingleses estuvieron ajenos, un castigo pesó sobre el fútbol después de los incidentes en las tribunas. Hace 4 años también en la Eurocopa de Inglaterra hubo un bombazo en Manchester, toda una manzana fue víctima de este atentado. Vamos a este reportaje. Estado de alerta en Bélgica. Aficionados ingleses, seguidores alemanes y tolerancia $0 por parte de la policía es lo que se tiene hasta el momento, con más de 50 heridos, 350 detenidos y un apuñalado. Desde sus orígenes, la violencia en el fútbol inglés es parte de un ritual. El comportamiento denominado hooliganismo fue originado en Inglaterra a principios de los años 60 y está ligado a los partidos de fútbol. Hoy se repite esa historia y un inglés es apuñalado esta mañana en la ciudad de Charleroi, que es escenario del partido entre Inglaterra y Alemania. A esto se suman los más de 300 ingleses que han sido arrestados en las últimas 24 horas en Bruselas por haber abusado del alcohol y causado desórdenes públicos en los alrededores de las plazas. Además, las autoridades de Charleroi han sido alertadas por el Servicio Nacional de Seguridad al revelar un plan de ataque de hooligans ingleses ante aficionados turcos. Esto se ha considerado como una venganza a la muerte de 2 ingleses en el pasado mes de abril en Estambul, en el partido entre Galatasaray y el Leeds United. Los problemas del hooliganismo están relacionados con el alcohol y por ello las autoridades han prohibido la venta, tanto dentro como en los alrededores del estadio. Alrededor de 360 aficionados al fútbol, la mayoría británicos, permanecen detenidos tras los violentos incidentes. Un aficionado inglés fue apuñalado durante las peleas nocturnas, al parecer por un individuo de origen turco, de acuerdo a los informes de la policía. Se desconoce el estado de salud del aficionado británico. En la capital belga, los últimos datos facilitados por la policía elevan a más de 300 el número de detenidos por los incidentes. Decenas de hooligans ingleses se pelearon con belgas y también entre ellos mismos, lanzándose sillas desde las terrazas de los restaurantes y rompiendo vitrinas de algunos locales. Agentes del Cuerpo Especial de Seguridad, denominados Robocops, intervinieron para controlar la situación y someter a los violentos. Según fuentes policiales, varios hooligans peligrosos y fichados por la policía inglesa fueron vistos en la víspera de Bruselas. Inglaterra y Francia, 2 rivales eternos, se enfrentan en la Eurocopa del 92. El duelo se reduce a 4 hombres, 2 delanteros y 2 defensas. El atacante inglés Gary Lineker contra el zaguero Poli, el goleador Jean-Pierre Papin y el marcador inglés Walker. Después de 90 minutos de lucha, no hay nada para nadie. 0-0. Ya habrá una próxima vez para el desempate. Bueno, el sábado 17 de junio se esperaba, a partir de que se dio a conocer el calendario, porque era el choque Inglaterra-Alemania. Ya vimos cómo llegaron estos dos equipos, uno empatando, el otro perdiendo. Vamos a ver qué sucedió en la cancha, Inglaterra y Alemania. Las selecciones nacionales de Inglaterra y Alemania se enfrentan en este partido que podría determinar ya Ciro Procuna. Buenas tardes a los 2 equipos calificados por parte del Grupo A la siguiente ronda. El árbitro central de este partido
Dicen, Emilio, que es el mejor de Europa o uno de los mejores del mundo, al menos Pierluigi Collina. Duelo de dos históricos. Bien podrían ser los protagonistas de la final de este torneo. 5 a la barrera. David Seaman atento. Campbell se agrega, busca segundo poste. El centro es rechazado por Alemania. Todavía David Beckham con la marca de Ulf Kirsten. Empujón de Kirsten, la pelota no ha salido. Uy, después le pegó y le puede costar cara esta jugada a David Beckham. Esos altibajos que tiene Beckham, porque emocionalmente es muy, pero muy volátil. Por lo menos merece la amarilla porque no es fuerte el golpe, pero sí es con toda la intención. O sea, es golpear o intentar dar un golpe. No se olvida del balón, se le ve hasta en el gesto que va sobre el adversario para chocarlo. No sé si en el camino se arrepiente un poco y por eso ya el contacto no es tan fuerte. Aquí está Lothar Matthäus. Trata de recordar sus épocas de mediocampo. Mehmet Scholl viene al cobro. Ahora por el lado contrario. Segundo poste. Sol Campbell se impone. ¡Disparo! ¡Fuera! 0-0 el marcador después de 45 minutos. También actúa en el fútbol inglés. Christian sigue. Ven la fuerza ahí con la que va Novotny por arriba, superando a Shearer y después cómo llega, sigue para cometer falta sobre David Beckham. Este es Christian sigue. Y con el efecto que favorezca al atacante que entra de atrás. Atacante y defensor se van en blanco, el balón pasa por el medio y después del bote ahí está el cabezazo cerrando por la izquierda. No tanto de replegarse, sino de defender, si no en toda la cancha, sí en todo su medio campo. Desde ahí ya empiezan a presionar a los alemanes por más que... ¡La mandó fuera! Muy bien, Seaman, utilizando el recurso del puño para despejar. Contrarremate de bala, la pelota se va desviada. Viene Alan Shearer, el hombre del gol en el partido. Falta ahora de Christian sigue. 44 minutos y 30 segundos. Vean ahí la falta de Sigue que llegó con fuerza para derribar a Alan Shearer. No, tiene ese balón ahí. Shearer, por supuesto, que ni se mueve. No, y se puede esperar todo el resto del partido. El tiro de Gerard y Oliver Kahn que recuesta para quedarse con el balón. La Unión Soviética pagó muy caro un error en la Eurocopa del 92. Cometer una falta en la frontal del área ante los alemanes era un riesgo demasiado alto. El portero ruso sabía del peligro, sobre todo cuando el alemán Thomas Hasler se perfiló ante la pelota. Dos alemanes se colocaron en la barrera y por ahí pasó el relámpago de Thomas Hasler. Bueno, pues regresamos y vamos a ver a dos. Le gana a Alemania 1-0. Esta era la gran oportunidad que en todo caso Barak tenía Inglaterra en su partido frente a Rumania y tampoco pudo. Sí, al parecer Inglaterra... Antes ya Turquía estaba dando la sorpresa al avanzar a la ronda de cuartos de final y aquí se esperaba que Inglaterra, la verdad, pese a su tipo de juego o al mal nivel que mostró en esta Eurocopa, avanzara porque requería nada más del empate, ni siquiera la victoria, el empate para poder avanzar a la siguiente ronda. Y luego fíjate lo que son las cosas, Cristian. Inglaterra le pasa pues lo que con Portugal, vuelve a tener. Sí, debacle total, la del técnico Keegan con su conjunto. De hecho, se salvó de milagro Keegan de que no lo cesaran como técnico. Dicen los ingleses que él es el técnico idóneo para llevarlos al Mundial de Japón y Corea. Es cierto, Inglaterra tiene buenos jugadores, pero no lo pudo demostrar en cuanto a un funcionamiento colectivo adecuado. De los que más se salvan... No. Y van perdiendo, se ponen 1-1. Pero en el mismo primer tiempo, y al minuto 45, después de este gol de Alan Shearer, va a venir Michael Owen. Aquí hay una falta previa sobre este joven jugador. Ya decíamos de muchos rumanos que no pudieron estar en ese partido. Aquí está Ili. Carlos, mientras este partido se jugaba, simultáneamente estaban Portugal y Alemania. Más adelante veremos ese resumen, pero pues simultáneamente decíamos se podían dar cualquier... El árbitro del partido no duda, señala la falta. Vemos cómo el jugador va ingresando al área y recibe la falta. Ronda
contra todos los pronósticos. Sí, y bueno, pues ya no estaba Seaman, el portero titular de Inglaterra. Su historia en las Eurocopas, 6 Eurocopas ha participado, con 19 partidos, 5 ganados, 8 perdidos y 6 empatados. Y no tiene títulos, ya lo comentábamos. La UEFA había amenazado con que de seguir los problemas con los hooligans ingleses, el equipo inglés sería expulsado y no fue necesario porque Rumania acabó echándolo. Los números en la Euro 2000. Sí, el equipo inglés jugó 3, ganó 1, empató 2 y no es cierto, perdió 2 partidos y ganó 1 solamente. La edad promedio de Inglaterra son 28 años y Barry Garrett, de 19, que no tiene apariciones, es el que estaba convocado como más joven. Y tienen que hacer una renovación urgente. David Seaman, su guardameta, tiene 36 años y solamente jugó. No termina en Televisión Azteca, todavía mañana y de aquí al viernes. Encontró el código para abrir la férrea defensa uruguaya y se llevaba un desalentador 0-0. 17 de junio del 94, Mundial de Estados Unidos. Todo iba conforme a lo planeado. Con goles de Julio Salinas y Goicoechea ganaban 2-0, hasta que Myung Bo y Jung Bo marcaron en los últimos 7 minutos para un inesperado y desalentador empate a 2 en el Cotton Bowl de Dallas, Texas. En Inglaterra 96, Risto Stoichkov y los búlgaros les ponían un alto violento a sus ambiciosas aspiraciones, apenas 1-1 en Elland Roads. Y la más dolorosa de todas, dolorosa por lo recién Zubizarreta cometería un gravísimo error que le abrió la puerta a Nigeria. Es la historia de España en sus debuts del pasado reciente. Tropiezos iniciales les han llevado a recorrer en partidos posteriores, caminos de terracería, les han obligado a remontar y algunas veces las reacciones no han sido suficientes para recuperar el terreno perdido. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esto que es el resumen de lo mejor de la Eurocopa de Naciones. Como ustedes saben, el pasado domingo Francia se levantó con este título, hace 2 años campeón del mundo, ahora campeón de la Eurocopa. Y bueno, pues en esta ocasión, hoy martes, recuerde que de aquí al viernes vamos a hacer ese resumen, el análisis de lo más importante. Hoy martes vamos a hablar de la selección de España. España llegó con un gran ánimo, con un técnico pues querido por todo el mundo, José Antonio Camacho, con buenos antecedentes en eliminatorias, con buenos jugadores. Sin embargo, incluso comenzó con el pie izquierdo, un martes 13. Saludo con gusto en este programa a Carlos Moreno. Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toño? Un placer saludarte a todos los amigos de Televisión Azteca. Efectivamente, hablaremos hoy muy particularmente de la selección española de fútbol, lo que aconteció con este equipo en esta Eurocopa. También está con nosotros esta tarde para platicar de lo mejor de la Eurocopa, Barak Feber. Barak. ¿Qué tal, Toño? En efecto, vamos a ver a la selección española y la pesadilla que tiene en cuartos de final en todas las competiciones. Perfecto. Y, por supuesto, también está con nosotros Cristian Martinoli. Hola, Toño, ¿cómo te va? Carlos Barak, amigos de TV Azteca, es un placer saludarles. Nuevamente analizaremos lo que siempre sucede con España, un equipo que alimenta ilusiones y que termina casi siempre decepcionando. Bueno, y decíamos, y vamos a comenzar ya con el martes 13 de junio, la presentación de España ante Noruega. Todavía una noche antes se barajaba la duda quién iba a ser el portero titular de la selección hispana. Se hablaba el caso de Cañizares, de Molina, el portero del Atlético de Madrid, equipo que recién descendió. Por ahí Iker Casillas, que es el tercer portero, pues el más joven, por cierto, registrado en toda la Eurocopa. Se veía como una sorpresa, no fue así. Finalmente fue Molina. Y no, sí, muy parecido a este, en donde los noruegos ceden la iniciativa, son un equipo limitado, en muchas ocasiones con base en la fortaleza de sus jugadores. Pero de alguna manera, Carlos, pues en Noruega, que siempre iba a buscar por arriba a torres como esta, Tore Andre Flo. Sí, a Flo, veíamos antes a Solskjaer en un remate al travesaño, la jugada del 20 de España, cuando vemos aquí la llegada también de Ríos. España nunca logró consolidar 3-4 pases ligados con verticalidad. Un partido muy flojo de un jugador del que dependen mucho como Josep Guardiola, que fue muy criticado por la prensa española después del partido y luego se iba a reivindicar con una España que mejoraría conforme pasaran los partidos.
Bueno, pues estamos viendo ya jugadas de la segunda mitad, precisamente donde cayó el gol al minuto 66. Ahí Iversen se levanta y Molina todavía uno se sigue preguntando por qué sale a casi 1 metro de la línea del área grande. Bueno, pues continuamos viendo las escenas finales de lo que fue este partido. Increíble. Noruega con un gol a favor y un gol en contra estuvo muy cerca de lograr la calificación. En realidad Eslovenia fue el que le vino a echar pues la idea por debajo. Sin embargo, ya mucha gente hacía este equipo noruego así de raquítico, con posibilidades dentro de los 8 mejores de esta competencia. Hubo algunas faltas. Por España salieron amonestados algunos elementos, como el caso de Michel Salgado, como el caso de Echeverría, que también fue otro jugador al principio imprescindible en las alineaciones como titular de José Antonio Camacho, y posteriormente ya no tuvo oportunidades más que como relevo. Incluso conseguiría una anotación en esta Eurocopa. Parece mentira que un país que tuvo a un inmortal como Ricardo Zamora siga adoleciendo tanto de problemas en la portería. Durante la década de los 80, Luis Miguel Arconada fue inamovible en la selección española, gracias a sus buenas actuaciones con la Real Sociedad. Con el equipo nacional siempre tenía fallos que mantenían con una gran inseguridad a los demás. Cometió un error que nunca se olvidará en la final de la Euro 84 en París, cuando jugando contra Francia le hizo el puente trágico a un disparo galo. Luego vendría otro arquero vasco, Andoni Zubizarreta. Zubizarreta tampoco provocaba una gran seguridad y a pesar de ello logró romper el récord de Terra, donde no detuvo un solo penal a los locales. Su liga tiene más porteros extranjeros que nunca. Llegó a Holanda y Bélgica con una tercia que parecía confiable: Francisco Molina, Santiago Cañizares e Iker Casillas. Molina falló el día de hoy. Más de 2 millones de habitantes de la montañosa Eslovenia disfrutan cierta forma de recreación involucrando la nieve. Los deportes de esquí son los pasatiempos número 1 en este país. Pero el año pasado los eslovenos desviaron su atención de las pendientes de esquí. Y es que esta pequeña nación que logró la independencia de la antigua Yugoslavia en 1991 ha sido testigo de una revolución futbolística. Sorpresivamente, el resto de Europa ha tomado nota de la nueva nación deportiva. Primero que todo fue Maribor Teatanic, campeón de Eslovenia, que logró meterse en la Liga de Campeones de la UEFA. Una consecución extraordinaria para un pequeño club. Y ahora está la explosión del equipo nacional. Excluido de la lista de favoritos para las finales del Euro 2000, la selección desconcertó a los que pensaban que no podría conseguirlo. Katanec es relativamente nuevo en la dirección técnica. Ha tenido únicamente un rápido periodo dirigiendo un club, seguido de un corto tiempo con la selección de Eslovenia Sub-21. Cuando llegó el tiempo de subir un grado, la Asociación de Fútbol de Eslovenia sabía que Katanec era el hombre para encargarse de la Euro 2000. Esta sustitución en el primer encuentro de la reclasificación contra Ucrania fue el precedente de Eslovenia en un momento decisivo para lograr su lugar en las finales. A pocos minutos de haber ingresado, Milenko Asimovic había escrito su nombre en los libros de historia con un extraordinario gol. Katanec y el público local celebraron el gol con cierta incredulidad. Probablemente fue la primera vez desde que comenzara el proceso de las eliminatorias que se dieron cuenta que realmente podrían clasificar al primer gran torneo en su corta historia. En el encuentro de vuelta, mantuvieron los nervios en temperaturas bajo cero, empataron y aseguraron un lugar en las finales del Euro 2000. Poco después del partido, los directivos del fútbol en Eslovenia, emocionados, se alinearon para felicitar a Katanec por el logro que 18 meses antes parecía una tarea imposible. Después de ese partido, a la llegada del equipo se presentaron escenas de celebraciones en la capital Ljubljana. Pocos discutían los puntos de vista de Katanec, que con simplemente haber clasificado se podían considerar victoriosos. Pero con la llegada de la Eurocopa, ¿podría Eslovenia dar la más grande sorpresa de su historia futbolística? Sus rivales de grupo, España, Yugoslavia y Noruega, ya han sido avisados.
Bueno, hemos conocido algo más de Eslovenia, este equipo que fue el segundo rival de la selección española, pero de alguna manera había grandes incógnitas. Ese gol de Asimovic, el que vimos de casi media cancha, pues era ya un antecedente, ¿no? Saben jugar. Sajovic, una de sus grandes figuras también, pero representaba Barak una incógnita para España, que además era una obligación ganarle porque había perdido su primer partido de España frente a Noruega. Y vamos a ver el partido Eslovenia-España. Sí, Eslovenia dio un muy buen primer tiempo ante Yugoslavia en el primer partido. Tuvo a su hermano mayor 3-0 incluso, con un hombre menos. Y fue el primer tiempo que dio y que sorprendió a todos con su buen nivel y la evolución que había causado Eslovenia. Lo mismo no sucedió en el segundo tiempo, se dejaron empatar por Yugoslavia y a este partido salieron muy temerosos ante una España que todavía no alcanzaba su verdadero nivel que alcanzaría después contra Yugoslavia. Ahora, qué ambiente, Carlos, le ponen los españoles, ¿no? La tribuna. Sí, definitivamente. José Antonio Camacho, el técnico español, haciendo modificaciones, metió a Cañizares de inicio, jugó a Belardo, que me parece que cumplió con una muy buena Eurocopa. Finalmente en este partido aparecía el último. $1,5 millones por año durante más de 5 años con el mismo club merengue, que es actual campeón de la Liga de Campeones de Europa, del medio campo hacia el frente, y aparte siempre con una lucha indiscutible. Aquí lo vemos, Gaizka Mendieta, un jugador plurifuncional que tiene muchísimo regate, que tiene mucha potencia y que por supuesto le dio otra cara, insisto, al conjunto español. Cuando apareció Mendieta, España fue otro. Ahí está Sajovic y bueno, a los 3 minutos el gol de Raúl pues abría la esperanza para España, que debía ganar este partido prácticamente a como diera lugar si quería seguir con aspiraciones y con vida. Bueno, pues el inicio de Alfonso, el hombre de los zapatos blancos, de Mendieta, que habían entrado de cambio en el partido anterior, la permanencia de Raúl, en fin, parecía pintar otro panorama. Pero como decía Barak, no podemos olvidar que Eslovenia venía de dar un gran partido en el que, bueno, pues había empatado a 3 con Yugoslavia y había enseñado cosas interesantes. De hecho, se va a poner 1-1 con un gol de Sajovic un poco más adelante. E importante también lo que decía Carlos, ¿no? El caso de Cañizares. Le quitas la titularidad a Molina y se la das a Cañizares. Sí, Cañizares que aquí adelante, pero ya se acercaba, ¿no? Peligrosamente. O sea, España, si comienza a los 3 minutos poniéndose arriba, te imaginas que va a tener un partido más cómodo. Y era lo mínimo que podía hacer Echeverría después de la extraordinaria figura y la magnífica jugada que hizo el jugador Mendieta. Vamos a hacer una pausa, regresamos para seguir qué es lo que hizo España en la Eurocopa de Naciones. Durante la Eurocopa del 88, Miguel González Mitchell vivía su momento cumbre como futbolista. Lo ganaba todo en España con el Real Madrid y solo le faltaba un título europeo con su selección. Mediocampista virtuoso, capaz de atacar con visión, aceleración y poder. Mitchell también era capaz de definir con la habilidad de un centro delantero. Así marcó con su fútbol una época de la selección española. Avanzar la siguiente ronda, Yugoslavia y Noruega, pero el último minuto fue definitivo. Y vamos a ver esto. Al frente que está buscando Helguera, que bien la bajó. Helguera dentro del área en el disparo que se va desviado. Falta sobre Fran, es falta de Jokanovic. La señaló ahí enfrente de la jugada Gilles Bercier, el árbitro del partido. 4 hombres de los más altos en la barrera. Ya entró Echeverría por Fran. Joseba Echeverría había sido titular en los 2 primeros partidos, ingresando al terreno de juego en lugar de Fran al minuto 22. Anote usted el movimiento. Guardiola y Mendieta encima de la pelota. Es Mendieta que le pega por arriba de la barrera y Kralik volando se queda con el balón. Con muchos hombres España a buscar el remate al área de Yugoslavia. Va a cobrar Pep Guardiola. Raúl en el salto rechazó la defensa. Mendieta que le pega. Raúl la dejó pasar y Kralik. Raúl quiso jalar. Yugoslavia. Para Milosevic. Paso mortal para Cañizares. Cuarto. España está empatando el partido. En una gran jugada. Viene Sergi Barjuan. Centro al área. Raúl a la media vuelta. Soltó el arquero. El tiro de Mendieta. Tapó la defensa. Guardiola para Sergi. Ahí te va de nuevo, compañero. Vean a Sergi. Qué trazo para Mendieta. Tiro centro. Llegó Raúl. Le pegó la pelota. Sigue Sergi buscando la raya de fondo. Sacó el centro. Bueno, a segundo palo. Rebote de Echeverría desviado.
Resultado que por lo que se está dando en Yugoslavia, estaban llegando los yugoslavos, la combinación de Drulovic, Gobel Arica, tira y marca el minuto 5, gol del equipo de Yugoslavia. Y luego para la pelota, la pone pegada al poste, empata España. Si decíamos que era buena la definición del yugoslavo, esta es mucho mejor. Es una definición del mismo corte. Hubo un empujón de Milosevic sobre Mendieta. España va al ataque. Atención, puede tirar, tira el balón. Pasa a un lado desviado de la portería en el tiro de Raúl. Bueno, un hombre menos. Le clavan el tercero. Y España está fuera. Increíble error defensivo, ¿no? Con un equipo que tiene menos hombres, que incorpora a los que puede al frente, no puede haber tantos espacios en la propia área, lo aprovecha muy bien. Ya no podía esperar a que le pasara a pierna izquierda y de media volea, ¿no? Con parte externa de pie derecho define extraordinariamente para el 3-2. Tocan para la punta derecha donde Echeverría avanza, sigue Echeverría, no hay remate, ahora hay posibilidad, Munitis quiere tirar, la deja atrás, viene el disparo bombeado, que viene el portero Kralic. Echeverría y el incansable Mendieta. Los yugoslavos están todos atrás. Sigue Echeverría, parece penalti eso, es penalti. No, dice el árbitro que no, que es fuera. Y saca tarjeta, parecía penalti, ¿eh? No, claro, marca la falta, no duden en marcar la falta, en donde se equivoca, a reserva de que nos diga lo que nos diga la repetición, en primera instancia se ve adentro. Aquí vemos el golpe, no sé si en la línea del área, lo cual significa dentro del área, ¿no? Recupera el equipo español. Quedan escasos segundos. Viene la pelota al área. Hay un cabezazo. Otro cabezazo más de los yugoslavos. Vuelve Mendieta a tomar el balón. Va a enviar el balón. Mendieta. El gol de España. Dramáticamente. No sé si Yugoslavia ya sabía que había empatado Noruega, porque esto no elimina a los yugos, ¿eh? Esto hace que España clasifique en primer lugar de su grupo y Yugoslavia en segundo. Echa fuera, ahí sí, para bien del torneo, a los noruegos, porque el fútbol que han ofrecido por ese criterio de Eurocopa, Yugoslavia queda por encima de Noruega. Qué partido tan dramático, señoras y señores. Un cabezazo en el área. ¿De quién fue, Emilio, el cabezazo? Usais, el hombre que le baja la pelota ahí a Alfonso. Y los noruegos están fuera. Estas son escenas del campo de Noruega. Tore Andre Flo sabe que están eliminados. Los noruegos dicen no es posible. España en el último minuto clava el gol. Alfonso y España califica. Noruega casa. Yugoslavia sigue adelante. 4-3. La Eurocopa del 84 guarda entre sus memorias más selectas una semifinal entre España y Dinamarca que quedó marcada por el portero Luis Arconada. El arquero español fue aquella tarde el número 1, el personaje principal de una obra que terminó con el pase. Pedir al defensor el centro con toda la ventaja para Dugarry, que yo no creo que haya fallado. Se me hace que comete falta, de hecho, y no cabecea a gusto porque la marca de Salgado es impecable. Simplemente gana el cabezazo Dugarry por su estatura, pero Salgado le estorba lo más que puede. Me da la impresión de que Dugarry se recarga un poco sobre Salgado y después se da ese contacto a la nariz que tiene lastimado a Dugarry. Mira ahí cómo se apoya en Salgado, cabecea y pega con la misma cabeza de Salgado. Sí. Es mucho lo que se fue en el partido. Viene un balón hacia su área. Ahí está, directo el disparo. Bartés muy bien metiendo las manos para mandarla hacia tiro de esquina. Ugarrí al frente de Orcaev. Otra vez Ugarrí, el disparo. Cañizares aguantando bien a pie firme. Colocado correctamente en el primer poste. Cuando vamos el tapón que le ponen a Christophe Dugarry en la nariz para evitar que siguiera sangrando. Mismo costado, Dugarry metiendo el servicio rasante. El remate que no se produce de Zinedine Zidane. Falló, sí, con la pierna izquierda. Casi abanicó la pelota a Zinedine Zidane. Vean ustedes, el movimiento era exacto y después se hizo Dios con el balón. Siguiendo la distancia, Guerrilla y Colina. Parece que es correcta. Viene Zidane con el cobro. ¡Qué golazo de Francia! Gol de Zinedine Zidane. Poniendo la pelota en la horquilla. Cañizares no puede hacer absolutamente nada. Y a los 32 minutos de la primera mitad, Francia se pone en ventaja de 1-0.
No, la cara, el gesto de Cañizares lo dice todo, como que pregunta ¿a qué hora le pegó así este francés? ¿No? ¿Cómo la pudo conectar así? Porque el balón va fuerte, es cierto, no entra ni siquiera tan cerca del poste, pero va muy fuerte y haciendo la comba necesaria, justa nada más para superar la barrera española y después caer. Es un balón muy bien golpeado, no es el clásico toquecito para olvidar a la barrera que muchas veces va lento y le da tiempo al portero de llegar. Alfonso. Munitis entrando al área. Munitis quiere cambiar de perfil. Hay falta, penalti. Hay penalti sobre Pedro Munitis. Pierluigi Colina no duda un solo instante. Está señalando la pena máxima y España tiene en los pies el gol del empate. Aquí está la repetición, Roberto Gómez Junco. Sí, muy bien ubicado Colina, muy cerca de la jugada. Y aquí vemos ya muy claramente en la repetición, más clara que en primera instancia, cómo el contacto de Thuram es exclusivamente con el hombre, con Munitis, que atraviesa muy bien el cuerpo para cubrir la pelota. Un error de marcación de Thuram que arranca tarde y después acomete más que al balón al adversario. Mendieta, el disparo, gol de España. Mendieta otra vez en momento crítico. Decide tirar el penal y está dándole el empate a los españoles a los 37 minutos de la primera mitad. Bien cobrado. Patrick Vieira bajando la pelota. Vieira la protege así, la pide Diorcaeff, el balón para él, viene el disparo y el gol de Francia. Yuri Diorcaeff hizo el movimiento acompañando, levantó la mano, pidió la pelota. Vino el servicio de Patrick Vieira que había protegido muy bien la pelota y con un disparo fuerte está haciendo el segundo para Francia a 2 minutos de que termine la primera mitad del partido. Aquí la tenemos otra vez, Roberto Gómez Junco. Extraordinario gol, sí, por más bien que un equipo defienda, la defensa tiene que ser perfecta cuando se incorporan hombres de atrás. Contra esas incorporaciones prácticamente no hay defensa posible. Aranzábal en un buen pase para Munitis. Munitis hace una finta, va a meter el centro, lo mete. Alfonso suelta la pelota Bartés y finalmente se queda con ella. Llegó Alfonso, quizás si le pega hubiera hecho daño. Quiso parar el balón el jugador español, era Munitis. Kevin finta, deja Blan atrás, mete el centro, llega Alfonso. Ahí posiblemente si tira hubiera hecho. Lilian Thuram a la marca, Munitis es hábil, sigue Munitis. Toca Munitis, Alfonso iba a tirar, pelota atrás, el disparo, lo desvía la defensa. Un muy buen tiro de Guardiola, muy bien. Muy bien Echeverría, centro Echeverría, buen centro, buena posibilidad, le pegó el balón y tiro de esquina, no es tiro de esquina. Parecía después falta, parecía una falta de Barté. Sí, Barté comete penalti, increíble. Comete penalti Barté, pero no está Mendieta en el campo de juego. Increíble error de Barté, aquí suelta la pelota y le agarra el pie. Sí, después llega tarde el balón. Había dudado la defensa francesa y después Barté se ve muy mal en esa segunda acometida. No alcanzo a apreciar aquí el contacto, pero sí se ve que no toca el balón Barté. Penalti, señoras y señores, minuto 44, Raúl del Real Madrid, el mejor jugador de España, viene a tirar. Raúl tira, no, lo falló Raúl. Dios mío. Despejó Raúl, qué barbaridad, toda una clase de cómo no debe tirarse un penal, desde cómo se perfila, cómo inclina el cuerpo, y eso es un despeje, eso es un balón que no puede salir tan elevado. Había engañado por completo a Barté, incluso con un poco de pausa. Raúl se hubiera dado cuenta que el toque tenía que ser suave, asegurando por abajo. Increíble la falla de Raúl. España tenía el empate, por la vía del penalti no lo consigue, y ahí va otra vez el equipo español, que por ganas no le han quedado, pero lamentablemente fallado. Remate, fuera. Cuando parecía que un hombre que remata bien como Ursáez anotaba, no lo consigue. Aquí viene el equipo español. Vea dónde anda Abelardo, se ha ido materialmente del centro delantero y además pasa bien la pelota. Alfonso se atora un poco con el balón, sigue Alfonso, se atoró siempre este muchacho. Después la recupera y el árbitro dice: se acabó, señoras y señores. Francia gana por 2-1. Con suerte, con lo que usted quiera, pero ahí está Francia en semifinales para enfrentar ahora al equipo de Portugal. Creo que España tuvo ahí el empate. Será muy comentada esta jugada de una de las figuras del fútbol español, Raúl, que falla un penalti cuando tenía la gran oportunidad. Aquí está el tiro. Como que se agacha mucho, se perfila mal y vean dónde la pone. Ya Bartés estaba vencido del otro lado, se le escapa el empate a España
Ursay dice no puede ser. Raúl lo sabe. Cabizbajo abandona el campo de juego. Un equipo español que batalló, que luchó, que peleó. Ahora Zidane sale en serio agotado. Karembó, que es compañero, era compañero de Frank Hierro, que se lo estaba en el campo. Hierro también tira bien los penaltis. Pero bueno, son cosas del fútbol. Así es. Señoras y señores, mire este joven Casillas, gran portero del Madrid con Fabián Barté. Se va al Manchester. Termina el partido más disputado de cuartos de final, más peleado, más dramático, con un 2-0. La historia de España en las Eurocopas, 6 participaciones en 21 partidos, 7 triunfos, 6 empates, 8 derrotas y solamente un título. Ahí están los números, Cristian, de una España que comenzó con un villano, Molina, y terminó con otro, Raúl. Sí, de cada 3 partidos gana 1 España solamente, y una vez, solamente una vez, inició con una victoria, una Eurocopa. Bueno, pues esa fue la historia de España en la Eurocopa de Naciones. Jugó 4 partidos, llegó hasta cuartos de final. El campeón es el que lo elimina. Jugadas determinantes, vimos la de Molina, un buen segundo partido, un tercer partido dramático frente a Yugoslavia, con ese gol de Alfonso. Y luego, decíamos, el fútbol tiene historias de héroes y villanos. España tuvo héroes, el caso de Alfonso, el de los zapatos blancos y aquel gol ante Yugoslavia. Y sin embargo, un par de días después, Raúl tiene en sus pies uno de los penales más costosos en la historia moderna del equipo español. Creo, Carlos Barak, que España sigue debiéndole al mundo, a ellos mismos, una actuación convincente en un torneo importante. Llamémosle Copa del Mundo, llamémosle Eurocopa. Sí, parece que en los cuartos de final España está destinado a perder en esta clasificación. Parece que tiene un techo y son los cuartos de final, cuando siempre se espera más de España, que llegue a semifinal, siempre es un protagonista, y sin embargo siempre se encuentra con algo que lo impide dar ese salto al protagonismo que se espera de ellos, ¿no? Creo que dieron un muy buen juego contra Yugoslavia, cerraron muy bien. Sergi por el lateral izquierdo anduvo muy atinado, pero faltó en ese partido contra Francia. Aranzábal no anduvo del todo bien por el lateral izquierda. Otra de las actuaciones destacadas fue la de Pedro Munitis en los 2 últimos partidos. Desbordó muy bien por las bandas y le dio eso a España que le faltaba. Quizás también le faltó a España un centro delantero. No fueron a la Eurocopa ni Morientes ni el caso de Salva. Salva, el goleador, el Pichichi de España, no acudió. Y si bien Raúl, Echeverría en ocasiones trataron de desbordar bien por las bandas, por ahí faltó un centro delantero. España sigue defraudando antes de llegar a las semifinales o a una final que tanto se puede esperar, y simplemente nos tenemos que conformar con ver a España campeón en la sub-16, en la sub-20, en los Olímpicos, pero a nivel mayor todavía no da ese salto. Sí, lo veíamos en las estadísticas, no solamente un campeonato de España en el 64 con gol de Marcelino contra la Unión Soviética, posteriormente vuelven a caer con Francia, en esta ocasión por supuesto en la Eurocopa del 2000, pero cayeron también en el 84 en una gran final con aquel gol que ya vimos de Michel Platini. Pero me parece que España de alguna forma deja ver que tiene una nueva generación de elementos, quizá ya no veamos algunos otros. Se habla ahora de una nueva postura, se mantiene el mismo técnico, pero elementos como Munitis, por ejemplo, que dieron creo que una buena actuación en el poco tiempo que se les brindó para tener un buen desarrollo en esta Eurocopa, y algunos otros como Mendieta, los vamos a ver más frecuentemente. Lo mismo que Iker Casillas, que fue junto con Valerón de los únicos que no aparecieron en este evento, seguramente tendrán sus oportunidades. Bueno, pues el caso es que España se quedó en los cuartos de final, Cristian, y que, como bien se comentaba, tendrá que esperar, ¿no? Ahora lo que venga, que es en este caso el Mundial de Corea y Japón en el año 2002. Fíjate, Camacho se queda, y digo, y particularizo en el caso del técnico, porque de repente incluso el día de hoy Dino Zoff ya no es el técnico de Italia, Rijkaard dejó de ser el técnico de Holanda, el técnico Coelho de Portugal, Denizli también. Entonces, bueno, Camacho, a pesar de todo, sigue la fe y se queda. Y tienen que hacer un estudio de conciencia los españoles desde el punto de vista siguiente. ¿A qué juega España? ¿Cuál es el estilo del fútbol español? Más allá de los clubes que son extraordinarios, no hablemos del Real Madrid, del Barcelona, del mismo Atlético de Madrid que hoy vive días difíciles, del mismo Atlético de Bilbao, Athletic de Bilbao, equipos muy interesantes. ¿A qué juega España? Sabemos que Italia se defiende a muerte, sabemos que Francia y Holanda atacan por convicción, pero ¿a qué juega España? No han encontrado ese estilo, y creo que hasta que la selección española no sepa verdaderamente a qué es lo que juega o qué es lo que quiere, no va a poder triunfar. Tiene jugadores de extraordinaria calidad, Toño, pero lamentablemente su estilo no le ayuda porque no lo tiene.
Bueno, pues vamos a seguir durante esta semana, de aquí al viernes, un repaso de lo mejor de la Eurocopa. Mañana tocará el turno también a las figuras. Y toda gente que, bueno, pues siempre se pregunta por qué no repiten algún gol, alguna jugada. Es la intención de este resumen. Carlos Moreno, Barak, Cristian, un servidor. Estamos con ustedes, repito, en este horario de 3:30 a 4:30. Y vamos a despedirnos con algo que vale la pena tener, grabar este tipo de musicales. Vámonos con un musical de la Eurocopa. Las grandes citas deportivas del mundo siempre suelen regalar un último adiós para aquellos que fueron figuras en la cancha y que dieron todo por enaltecer a su país. Pero también estas competencias dan la oportunidad de encontrar y consolidar a nuevas estrellas. La Eurocopa 2000 no fue la excepción. Nunca más veremos con la camiseta blanca y la cinta en el brazo al legendario alemán Lothar Matthäus, que llenó de calidad las canchas del mundo. Tampoco el balón podrá gozar de la exquisitez y delicadeza con la que George Hagi lo trataba. Francia ya no tendrá la fortaleza y seguridad de Laurent Blanc, ni la convicción y el liderazgo de Didier Deschamps. Sin embargo, también hubo quienes pulieron su nombre, como el mágico Zinedine Zidane, el extraordinario Luis Figo y el eficaz Edgar Davids. Y otros que aparecieron como notables revelaciones y gratas sorpresas. ¿Cómo olvidar la velocidad de Nuno Gómez, la categoría de Nesta, la fortaleza de Cannavaro y la seguridad de Toldo? La Eurocopa 2000 terminó. Unos se van para siempre. Sin embargo, ya llegaron nuevos jugadores que seguramente nos darán durante varios años mucho de qué hablar. Todos tenemos sueños y deseos de realizarlos, pero algunas veces su vida, la mía, la del vecino o la de alguien de su familia puede tener un cambio inesperado en un segundo y ser otra historia.
Historia de la vida real. La serie que recrea la vida, donde alguien pasa del sueño a la pesadilla. Ana Gloria Gómez Palacio. Una noche su vida dio una vuelta que cambió todo. Mañana podría ser alguien que usted conoce. El Viudo Negro. Historia de la vida real. Jueves 9:30 de la noche. Solo en Azteca 7. Eurodisco 2000. 2 discos al precio de uno. 24 éxitos originales y 2 megamixes. Cuídate de las imitaciones. Eurodisco 2000. ¿Qué le compraste de regalo, papá? Mi Electra. Y ahí encontré estas videocaseteras Sony. Además, como tenían etiqueta verde, todavía me hicieron un 10% de descuento. ¿Para qué 2? ¡Qué espléndida! La otra es para mi marido. ¿Tu marido? Hoy le doy una noticia. Tu compra inteligente está en Electra, tu tienda de confianza. Gracias a la valiosa participación ciudadana, este 2 de julio, los mexicanos hemos elegido con nuestro voto a nuestras autoridades. Muchas gracias también a quienes con su esfuerzo hicieron posible este ejercicio democrático. Gracias por este 2 de julio en el que los mexicanos decidimos el México que queremos. Instituto Federal Electoral, IFE. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos amigos de Televisión Azteca a esto que es lo mejor de la Eurocopa de Naciones. Terminó el domingo, Francia es el campeón, pero vale la pena, y lo hemos hecho durante esta semana, y de aquí al viernes también lo tendremos, analizar, desglosar, en fin, irnos a los detalles. Hoy toca el turno a las figuras, los jóvenes, los arqueros, los ya consagrados, en fin. Barak Feber, Carlos Moreno, ¿cómo están? Buenas tardes, vamos a platicar, Barak, acerca de todo esto el día de hoy. ¿Qué tal, Toño? Un gusto saludarte. Hoy veremos básicamente la Eurocopa desde un punto de vista individual, las figuras, los jóvenes, los que se despiden, en fin, los protagonistas de este evento. Bueno, saludamos también a Carlos Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toño? Un placer saludarte a ti, a Cristian, a Barak. Efectivamente, quédese con nosotros. Me parece que es un programa muy interesante. El fútbol es un deporte colectivo, sin embargo, me parece que también hace falta a veces desmenuzarlo un poco. Y por supuesto está también con nosotros esta tarde Cristian Martinoli. Hola, Toño, ¿cómo te va? Carlos, Barak, es un placer saludar a los amigos de TV Azteca. Sí, las figuras no solamente son privativos del ataque, también hay figuras defensivas y estaremos hablando de ellas, que hubo bastantes en esta Eurocopa 2000. Bueno, pues vamos a iniciar hablando de los jóvenes. No cabe duda que por ahí algunos, en el caso, por ejemplo, de Nuno Gómez, ¿sabían ustedes que hoy es cumpleaños de Nuno Gómez, uno de los más jóvenes, de los que llamaron la atención? Y pues vamos a ver qué es lo que hicieron. Ahí está, 23 años, recién cumplidos, delantero del Benfica. Por cierto, ahora también suspendido un buen rato, Cristian, después de los acontecimientos. Sí, recién contratado por el Aston Villa de Inglaterra. Tiene 5 apariciones en esta Eurocopa, jugó 359 minutos y marcó 4 goles. Varios muy importantes, por supuesto siempre anotar será destacado, pero muchos goles valieron victorias. Vamos a ver a Nuno Gómez, Carlos, en la cancha. Creo que sobresale desde el primer partido contra Inglaterra. Definitivamente un jugador muy joven, destacado, porque a pesar de que en el fútbol de Portugal Jardel es el hombre goleador, este elemento en 3 temporadas hizo más de 60 goles con el conjunto de Benfica. Ahora le va a pesar un Cristian olímpico. En Atlanta vimos a Nuno como a otros 5 portugueses. Sí, tiene un proceso muy importante Nuno Gómez, de las nuevas figuras que tiene Portugal. Por supuesto que con Figo, con Rui Costa, con Joao Pinto, Nuno Gómez se sintió cobijado, siempre tuvo grandes oportunidades, es muy veloz, acostumbra a jugar con la línea defensiva, casi siempre sale en buena posición, pocas veces lo alcanzan a agarrar en fuera de lugar y tiene mucha capacidad de reacción y sobre todo disparo de cualquier parte, hace recepciones y disparos de forma inmediata. Son sus primeros goles como jugador nacional por su país en esta Eurocopa, o sea, había tenido 11 participaciones antes de la Eurocopa en eliminatoria, pero finalmente llegó este evento importante. También Zenden de Holanda tuvo una destacadísima actuación, un total de 5 apariciones en este evento, varios minutos jugados, más de 400 y 2 anotaciones. Otro jugador que lució bastante en esta Eurocopa, de la mano de este jugador que se volvió de pronto indispensable, Holanda. Muestra con la selección de Holanda, es un jugador que tiene muy buena llegada por izquierda, que es inteligente, que tiene velocidad y que aparte en esta Eurocopa demostró que sus centros suelen ser muy buenos. Incombustible por la banda izquierda, cubre un ideal.
pero es muy ágil, muy rápido y preocupa a cualquier lateral. Fíjate que yo me acordé más ahora con ese uniforme. Sobre todo cuando se corta hacia el centro, extraordinario gol que hace. Las figuras es también Thierry Henry, este joven de 23 años, delantero del Arsenal, 18 veces internacional, hace 2 goles, 5 apariciones en esta Eurocopa, es campeón, minutos jugados 469 y sus 3 goles. Lo curioso de Thierry Henry, hace 3 años en Malasia, en 97, Francia fue rival de México y ya destacaba Thierry Henry. Él no estuvo, Barak, en Francia 98. Marcó 3, se notó que iba a ser el goleador. Sí, en aquel mundial no tuvo un lugar como titular, aunque sí jugó, sí tuvo alguna ocasión de gol. No fue el mejor. Hay que decir que en términos generales fracasó, no pudo jugar mal. Pues ese primer lugar porque Francia llega a la final y es campeón. Otro es Francesco Totti, este hombre que usaba una banda en la frente, de 23 años, de la Roma, 17 veces internacional, jugó 361 minutos, marcó 2 goles, uno de ellos, por cierto, un gran gol, uno de los mejores goles de la Eurocopa. Y bueno, pues aquí está en la cancha Totti, este jugador que decíamos fue de lo más espectacular, Cristian. Sí, es capitán de la Roma, un jugador con un físico importante, con jerarquía, con personalidad, con empuje, con técnica. En fin, yo creo que Totti es uno de los elementos totalmente defensivo, por supuesto, sin tener esas propiedades. Nunca regala un perfil. Sí, de hecho fue el jugador con más faltas que cometió en toda la Euro, incluidos defensas. 23 faltas en total hechas a jugadores defensivos o a la hora de defender. Un jugador muy destacado, uno de los 3 delanteros que seleccionó Dinosoft del equipo de la Roma, junto a Montella y Del Vecchio, sin duda el que más destacó de ellos. Hay que decirlo, en la forma como jugó la selección italiana de fútbol, realmente no se extrañó a Christian Vieri, un elemento que se esperaba que estuviera en esta Eurocopa. Finalmente Totti, Del Piero, a veces Inzaghi, pues formaron Italia, y lo tendremos que ver con la Roma dándole pases a Batistuta, ¿eh? Un gran gol, ojalá veamos más jugadores de este tipo en la selección de Italia que puede realizar este tipo de jugadas bellísimas en verdad. Totti, que no había marcado gol hasta esta Eurocopa. Bueno, uno de los favoritos de Cristian Martinoli, Nicolás Anelka. Sí, es una figura llamada a ser figura, no lo ha demostrado en la Eurocopa, tampoco lo demostró en el Real Madrid, sí lo demostró en el fútbol de Inglaterra, pero bueno. Di la verdad, no te gusta. No me gusta porque aparte jugó poco, relativamente es una de las figuras y de los hombres que más cobran. De la lista de excepciones que ha provocado este joven jugador, al que se le ha venido mucha presión, ha sido el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol por el Real Madrid, no ha demostrado mucho. No anotó un solo gol en toda la Eurocopa, vino a sustituir lo que fue Guy Barc de centro delantero en Francia 98, fue un centro delantero que no tuvo un solo gol en este torneo y además le faltó la versatilidad que tienen sus compañeros como Trezeguet y Henry, pero bueno, a pesar de no haber sido titular con este equipo, puede ser de los únicos que pueden presumir. Fui en el mismo año campeón de Europa con mi equipo, el Real Madrid, en el caso de la Liga de Campeones y además con mi selección. Y Alessandro, perdón Carlos, Alessandro Nesta. Alessandro Nesta, efectivamente, llegó del equipo de Lazio, campeón, defensa, 24 años de edad, en fin, con 30 apariciones, 0 goles, obviamente lo vamos a ver anotar muy poco, tal vez 1 o 2 goles, y hablaría yo tal vez de toda su carrera, pero es un extraordinario jugador. Por supuesto, tiene una calidad importante, es un jugador que ordena, que manda, que distribuye, que siempre o casi siempre sale jugando, es una de las virtudes que tiene Nesta, y que hace una extraordinaria pareja en la selección nacional, con un jugador como Cannavaro, que también es muy fuerte, casi siempre sale tocando, es fuerte y muy ubicado. Bueno, es que hay que recordar que Italia basó mucho de su participación en esta Eurocopa atrás, ¿no? El famoso candado, el catenaccio, en fin, pero se fue un grande hace algún rato que fue Franco Baresi, y siempre, bueno, al lado de Maldini tienes que aprender a jugar bien, y Nesta se perfila para ser, pues en este nuevo inicio de milenio y de década también, pues un insustituible, ¿no? Sin duda uno de los mejores jugadores de esta Eurocopa, en el plano defensivo tal vez el mejor. 77 balones robados, fue el jugador que más robó en toda la Eurocopa en cuanto a balones. Es muy joven y le restan muchos años por liderar esta saga italiana que siempre ha tenido mucho nombre. Estos son algunos de los jóvenes destacados en la Eurocopa. Pese a que la producción en su club, el Fenerbahce de Turquía, ha disminuido, Moldovan siempre ha respondido para Rumania. Fuerte, rápido y vertical. Este centro delantero, 47 veces Inter, lo hizo sentir en la presente Eurocopa. Moldovan de esta forma hizo crecer las esperanzas de su país en su debut ante Alemania. Pese a todo, Moldovan cuando pise el área seguirá siendo una verdadera amenaza. Con los arqueros, Fabián Barthez, el portero del campeón de Francia, 29 años, estuvo, por supuesto, en el Mundial, jugaba para el Mónaco, ahora pertenece al Manchester. Sí, la contratación más cara en cuanto a porteros que ha hecho el Manchester United.
muy bien en reflejos, muy atinado. Quizás el único error que se puede reprochar es aquel penal que le cometió a Abelardo en el partido contra España, pero salió avante y fue campeón del mundo. Campeón con el equipo de Mónaco, un portero muy peculiar definitivamente, totalmente seguro por arriba, salvo en esta jugada en la que realmente sale de su área comprometiendo un poco su arco, lo mismo que la que mencionaba ya Barak contra la selección española de fútbol, pero no cabe duda que es el complemento a una extraordinaria defensiva que tuvo Francia. Como que le transmite seguridad y mucha personalidad al equipo francés. Yo no sé qué sería de Francia sin un guardameta como Barthez. Es cierto, tienen a Lamá, pero creo que Barthez muy ya de este equipo, muy identificado con Francia, con el fútbol de ellos, con un campeón del mundo, con un campeón de Eurocopa. Alguien me decía, es como Campos, vaya, diferente, físicamente nada que ver, ¿no? Pero es un portero que se divierte jugando fútbol, ¿no? Que te enseña esa escuela de que puede ser sobrio en ocasiones, elegante, pero también el fútbol es divertido y su personalidad, eso no cabe duda, es alguien muy peculiar. Yo creo, y particularmente desde Joel Batz, el portero de los 80s de Francia, no se tenía esa garantía atrás. Sí, se ha convertido en una insignia de este equipo francés, una referencia de aquel. 28 años nada más, le restan muchos años por seguir guardando bien esa portería francesa. Ha madurado en estos últimos años y ahora tendrá la responsabilidad de jugar para uno de los mejores equipos del mundo, como es el Manchester United. Y dicen que portero sin suerte no es portero, hay que decirlo. Contra España se habla mucho del fallo que cometió Raúl, pero también podemos hablar un poco de la suerte que tuvo a lo largo de esta Eurocopa. Hubo jugadas en las que intervino muy bien y otras en donde realmente la suerte del portero fue la que lo salvó. Tiene mucho carácter y aparte es un hombre que piensa rápido. No olvidemos que cuando están perdiendo contra el conjunto italiano, él es el que mete el pase largo, Sandro Del Piero. Aquí prácticamente es cuando un jugador como él define o no los partidos. Sí, es un líder. Francesco Toldo, vamos a ver ahora al portero de Italia. No iba a jugar, era Buffon, el portero que originalmente sería titular con Italia. Tiene 28 años Toldo, de la Fiorentina, y resultó un jugador importantísimo. 27 remates fueron los que recibió a lo largo de la Eurocopa, el más castigado desde ese punto de vista, pero normalmente siempre salió avante en esa clase de jugadas dentro del área. La mayoría, un guardameta muy alto, pero igualmente podía, a base de reflejos muy buenos o de jugadas extraordinariamente rápidas, llegar a una pelota rasa y bien colocada. También contando con la suerte con la que ningún gran portero puede faltar, ¿no? En este partido contra Holanda, la semifinal, 5 penales le fueron cometidos, 5 de los cuales fueron fallados en la última ronda, 3 y 2 durante el tiempo regular. Solo le metieron 1 y además tuvo una actuación muy destacada. Aparte, Toño es un que sabe en qué momento tiene que lanzarse, en qué momento achicar. No le interesa. Los personajes en este repaso de la Eurocopa es el arquero Toldo. Así es que Barthez y Toldo, dos figuras en la Eurocopa de Naciones. De nombre Rui Costa, es uno de los mejores creativos del balompié actual. Técnico, inteligente, rápido, que aporta talento y gol tanto en su selección como en su club, la Fiorentina de Italia. Rui Costa es uno de los integrantes de la generación de ensueño para el fútbol portugués e importante arquitecto de tan agradable fútbol. De una capacidad natural para abrir cualquier defensa. Pero Tore Andre Flo, este jugador de Noruega. Mucho más goles, es una figura de Noruega, una figura también en el fútbol de Inglaterra. Y hay que destacar una cosa de Flo, es muy inteligente, casi siempre juega con el último hombre, presiona al guardameta en los tiros de esquina y comúnmente suele rematar a gol de forma importante, no solamente con la cabeza, también sabe peinar la pelota para que llegue un compañero que esté jugando con la línea defensiva y acaba rematando de media vuelta de forma interesante, de primera intención. Son jugadores, yo insisto, me parece, sin excepciones, que técnicamente son más limitados que cualquier otro. Se vio absorbido por la mediocridad de su selección en esta Eurocopa, solo anotó un gol toda la selección, él no anotó ninguno, se vio inmiscuido en esa falta de fútbol, falta de verticalidad que tuvo su selección, únicamente con centros por el aire buscándolo a él o a Cario en su caso cuando él ocupaba la banca, y no fue una Eurocopa muy destacada para él. Sí, Noruega es en promedio quizá el equipo con jugadores de mayor estatura en muchas cuestiones, obviamente un portero, un defensa y por supuesto Flo junto con Caru fueron los elementos que se veían inmediatamente cuando salían los equipos más altos de esta Eurocopa. Ahí estamos viendo a Tore Andre Flo, otro de los jugadores llamado Torres. Otro también es Otto Brakstad, este jugador también noruego, 1.94, digo, parece plantel de básquetbol, ¿no? De características similares, cuando se habla de Noruega se habla de un juego
mezquino y en muchas ocasiones pobre en ataque. Este jugador es defensivo, suele ser importante, marca bien y lo decíamos, en los tiros de esquina, ya sean defensivos u ofensivos, si la pelota viene por arriba, será digno de confianza tener un jugador como Braxtad que complica a tal grado que casi brincando muy poquito, los porteros van con la mano estirada y apenas le sacan 5 o 6 centímetros. Sí, pero se acaba la teoría, ¿no? De eres alto, eres torpe. Sí, de lo más destacado en esta Eurocopa, Noruega solo recibió un gol en los 3 partidos. La defensa de Noruega fue sin duda lo más destacado de este equipo y él como líder, robando muchos balones y reventando cada que se topaba con él. Carlos. Y un Caru, otro elemento de 1.95 de estatura. Nos estamos olvidando momentáneamente un poco de los porteros, que también algunos de ellos tenían altura. Sin embargo, aquí estamos viendo posiciones diferentes a lo que es la portería de elementos que tuvieron a lo mejor una regular o mala temporada, vamos a decirlo así, corta en esto que fue la Eurocopa 2000. Sin embargo, destacaban particularmente por su altura. Este elemento Caru, por ejemplo, me parece que tuvo mucho mejor eliminatoria con su selección que propiamente dentro de esta Eurocopa. Sin embargo, también se le veían ciertas características interesantes a pesar de su altura. Pues ya vimos 3 torres vikingas, porque los 3 son del mismo equipo, ¿no? Sí, todos son noruegos. Parece ser que los más bajitos miden 1.80. Kariuk no parece noruego en su estructura física más que en la altura, un jugador de tez mucho más morena que la de sus compañeros y un jugador que destacó mucho con el Rosenborg en la Liga de Campeones. Este sí es diferente, mide un poco menos, pero tiene características mucho más importantes, jugador del Athletic de Bilbao. Ursáis, en ocasiones con su equipo, con la selección no lo ha demostrado así, pero con su equipo sí arrastra un poco más la pelota, llega más de frente al arco con pelota dominada, tiene un fuerte remate y aparte siempre es un luchador indiscutible, ¿eh? Todos lo recordamos, es que entró al campo, fue una referencia en el ataque español que lo buscaba él por su altura, un jugador muy destacado, incluso calificó la selección española en esta jugada, una jugada de un pase Guardiola, muy destacada, que él hace el pase para Alfonso. Ahí está Ursáis, otro de los jugadores convocados en esta serie de las torres, los jugadores altos, los jugadores también que pueden ser habilidosos, pero que siempre serán el tipo de balones que les van a servir. Y bueno, pues queda ahí el antecedente, ¿no? De Kohler, de Braxtad, de Anderson, de Carew, de Ursáis, de Flo, que pues hoy por hoy el fútbol no nada más juega por abajo. Otro es Kenneth Anderson, 1.93, de los ya veteranos, podríamos decir, en esta Euro, con 32 años de edad. Y que triunfó en el Mundial del 94, metió varias anotaciones, fue parte fundamental para que el conjunto de Suecia estuviera libres, también le pega muy fuerte. Y después de Brolin, me parece que el jugador más destacado en la actualidad de la selección sueca de fútbol. Lamentablemente me parece que no le ayudaron mucho el resto de sus compañeros para que este equipo brillara todavía más, y estamos hablando ya de una diferencia de 9 centímetros entre este jugador alto y el más alto de la Eurocopa. Vamos a ver ahora a Carsten Janker, alemán de 1.93 metros, 26 años, es delantero, jugó 2 veces en esta Eurocopa. Ahí le dicen el tanque, ¿qué podemos decir? Potencia física, fuerte remate con la pierna y además yo creo que saca provecho muy bien de su cuerpo, alcanza siempre, aparte de que tiene personalidad y es enojón, saca siempre provecho de su cuerpo al momento de jugar contra los defensivos, siempre lo saca con un lado, con una carga legal y comúnmente puede ser muy peligroso para los guardametas rivales. Recordamos la forma en la cual con Alemania logró el título con el Bayern Múnich en el último momento. Él fue la gran figura, metió 2 goles en ese partido, 1 con la cabeza. Se le vio tal vez poco en esta Eurocopa, pero es un jugador con muchísimas cualidades. Pues estos son jugadores altos de la Eurocopa, las torres. De la Eurocopa, encabezando por supuesto Zinedine Zidane, de 28 años, campeón del mundo, ahora también campeón de la Eurocopa. Debutó a los 22 años con su selección nacional en un mismo partido contra la República Checa, lo mismo que Thuram. Es un elemento que desde que llegó a la selección francesa de fútbol inmediatamente mostró esas características que son muy difíciles de encontrar en un jugador. Ya no hablamos tanto de la estatura, que tiene buena estatura, sino de la visión de juego que puede en un momento dado tener, adelantarse un poco quizá a lo que va a acontecer segundos después. A ver, yo les pregunto a Zinedine Zidane, porque es un hombre que tiene personalidad, que tiene altura, que tiene excelente manejo con ambas piernas, que es buen rematador, lo vimos en Francia, que es buen definidor a balón parado. ¿Qué le pondrías de pero a Zinedine Zidane? Pues son pocos. Creo que su imagen me denota una persona un poquito gris. A ver, otra personalidad. Barak, Luis Figo. Luis Figo, 28 años, delantero del Barcelona.
64 veces internacional, 14 goles, un jugador muy diferente a Zinedine Zidane, 4 apariciones en esta Eurocopa con 390 minutos jugados y un gol, un jugador que desborda por ambas bandas, muy completo, rapidísimo, con un gran remate como aquí vemos, un disparo letal y una de las estrellas de esta Eurocopa. Sin duda veíamos antes a Las Torres. Es un jugador que pues es disciplinado hasta donde le permiten los árbitros, vamos a decirlo así, porque después de la eliminación de Portugal fue el primero en decir que notó algo extraño en el arbitraje, pero es un jugador que me parece que de mucho mayor personalidad, más calidez, como se hablaba hace unos momentos, que Zinedine Zidane, pero extraordinario igualmente. Y yo creo que es indispensable, pero Cristian, en lo que vimos de Portugal, ¿no? O sea, Portugal no hubiera sido lo que vimos sin Figo. Sí, no, por supuesto que no. Portugal fundamenta absolutamente todo lo que tiene en él. Sin Figo tienen extraordinarios jugadores, pero aparentemente le faltaría simplemente él, Figo. Otro que le costó mucho trabajo, por lo menos ser titular, sin embargo en la cancha demostró que tiene características importantes. Alessandro Del Piero, jugador de la Juventus, jugó 6 partidos, acumuló 360 minutos y marcó también en esta Eurocopa. Alessandro Del Piero, junto con Totti, los dos elementos diferentes que tiene Italia. Lamentablemente solamente los pudimos ver por algunos minutos y en algunos partidos juntos, comúnmente entraban uno por el otro, pero Del Piero es llamado a ser una de las grandes figuras del fútbol mundial, ¿eh? Una figura ya conocida, sí. Una figura que extrañamente, porque tú hablas de figura, dices debe de jugar todos los partidos, todos los minutos, y sin embargo no lo hace, pero todo el mundo cuestionó mucho al técnico, más allá de lo que fue Berlusconi en los últimos días, ¿por qué no jugaba de inicio Del Piero? Sí, cada vez que ingresaba Del Piero al campo, Italia mostraba otra actitud. Le daba esa chispa que a veces necesita, esa variante, esa imaginación que necesita una selección como la italiana. Y un jugador que acusó al final, en la parte final del torneo, esa falta de minutos que había tenido antes. Quizás le faltó seguridad. En la Juventus no había tenido participación muy destacada debido a las lesiones en los últimos años. Un jugador que hasta antes de las contrataciones de Batistuta y Raúl era el que más ganaba con la Juventus. Un jugador muy completo, que fue lo diferente de esta selección italiana. Tuvo mucho tiempo a Roberto Baggio, la selección italiana, como un delantero de esa personalidad, de esa trascendencia. Bueno, pues ahora Alessandro Del Piero, sin haber sido titular, como ya se comentó, en todos los partidos, es sin duda también, y al término de la Eurocopa, una de las grandes figuras. Vámonos con otro que también seguramente se va a recordar en esta Eurocopa, y bueno, pues se trata de Raúl, por muchas cosas, ¿no? Un gol en un momento definitivo en aquel equipo aquel partido contra Eslovenia, después de haber perdido el primero, y también fallando el penal contra Francia. Marcó un gol, jugó 360 minutos en 4 partidos. Raúl, la figura más importante que puede tener el fútbol español, una persona joven, talentosa, que lamentablemente terminó la Eurocopa aduciendo cansancio y con una jugada que así como... Fallado. Creo que en general denotó el cansancio que tenía ya con tantos partidos de eliminatoria, tantos partidos con el Real Madrid. No fue la Eurocopa de Raúl, de repente en los partidos se veía perdido dentro del área, tocaba muy poco los balones. Una vez lo hizo contra Eslovenia y marcó el gol, el único gol que anotó este joven. Es muy joven todavía, juega en el campeón de Europa, en el Real Madrid, y le queda mucho futuro para quitarse esa espina del penal fallado contra Francia. Pues ahí está Raúl, otra de las figuras de la Eurocopa de Naciones, que por supuesto queda ahí la imagen, ¿no? De lamentándose después del penal. Hakan Şükür, este jugador de Turquía, tampoco Turquía hubiera llegado a tanto hasta donde lo hizo en un grupo tan difícil originalmente sin este goleador. Sí, yo creo que Şükür y el guardameta Rustur Rekber son dos de las grandes figuras que tuvo Turquía, a tal grado que los puso en los cuartos de final de forma sorpresiva. Y hay que destacar una cosa, Şükür no tocó muchas pelotas, pero las que tocó casi siempre fueron peligrosas y 2 de ellas de gol. Un elemento que en su momento fracasó en el Torino Piamontés de Italia, en la primera división. Sin embargo, regresó a jugar con el Galatasaray, se cansó de hacer goles, fue pieza fundamental con Hagi para ser campeón de la Copa UEFA y es un elemento inteligente de potencia y buena técnica. Se habló de un pase a Italia. Sí, iba a ir al Inter de Milán, al parecer hubo un problema, no llegó a acordarse con ese equipo italiano y parece que va a jugar en el West Ham de la Liga Inglesa. Estas son algunas figuras de la Eurocopa de Naciones. El agradable debut de Eslovenia en las Copas Europeas se debe en gran parte a este hombre, Zlatko Šahović, que es un notable director de juego. Šahović consigue que Eslovenia se mueva con rapidez mediante sus pases precisos, sus fuertes carreras y especialmente su capacidad de definición, que ya quedó más que comprobada.
tricampeón con el Oporto de Portugal. Actualmente juega para el Olympiacos de Grecia. Llegada al área rival, Šahović es figura de la Eurocopa 2000. Bueno, y en este programa de las individualidades vamos con las declaraciones de los boxeadores, ¿no? Me retiro, pero la edad me puede dar tal vez para mantener un buen nivel y por qué no estar cuando menos en unas próximas eliminatorias. Sheringham es otro elemento que seguramente ya dice adiós y vendrá una nueva generación, Owen, Fowler, Hesley, entre otros. Y el que se va es el besador Laurent Blanc, que durante mucho tiempo con el Nápoles de Italia, con el Inter, ha demostrado que es un jugador seguro, con mucha clase, con suavidad en el toque, con inteligencia y con buena marcación. Laurent Blanc, un importante jugador que ha sido parte del proceso de triunfos que ha tenido Francia. Dirá. También es por los ciclos, ¿no? Que algunos consideran que se cumplen. ¿Qué más le podemos pedir, por ejemplo, a un hombre como Lothar Matthäus, que lo tuvo todo, que fue a 5 Copas del Mundo, que fue campeón del mundo también con su selección y que, bueno, pues desgraciadamente le toca también navegar en el barco que se hunde en esta Eurocopa? Sí, pasó por el Borussia, por el Bayern, por el Inter, volvió al Bayern, muchas buenas temporadas y finalmente pues en la MLS. Sin embargo, un jugador totalmente reconocido por cualquier clase de personas, incluso las que no parecen tener mucho interés por el fútbol, saben quién es Lothar Matthäus. Es una lástima que se haya ido con un proceso así, cuando siempre fue un ganador neto, cuando siempre estuvo en la parte alta de cualquier competencia. Es inolvidable no recordarlo con el Inter, con Breme, con Klinsmann, con jugadores como Aldo Serena, elementos importantes, con Nicola Berti, un jugador exquisito, importante. Las piernas nunca le dijeron que no. Sí, y con el Bayern Múnich, ¿no? También todo un símbolo y decimos, ¿qué más se le puede pedir a alguien como Lothar Matthäus? 20 años siendo el símbolo de una selección triunfadora como la alemana. Él mismo admite que él no debió de haber jugado este torneo. Fue una triste despedida, si así se le puede llamar, para un jugador tan importante que siempre será recordado por sus victorias. No va a ser recordado por esta Eurocopa, definitivamente. Va a ser recordado como el Lothar Matthäus, campeón del mundo en el 90 y campeón de Europa en el 96. 21 años de carrera, debutó en 1979. Vámonos ahora con Hagi, este hombre que desgraciadamente su último partido es expulsado. Y entonces, bueno, pues también pasará con ese antecedente, pero nadie podrá olvidar que si Rumania hizo algo en los 90... Insustituible, Rumania lo extrañará durante muchos años. El fútbol rumano, si se dio a conocer, como tú bien lo decías, Toño, fue gracias a este hombre. Él consideró el Maradona de los Cárpatos, un extraordinario elemento que jugó en Italia y en España. Y además que manera a nivel de club, aquí estamos viendo la Eurocopa, ¿no? Lo que analizamos, pero también con Galatasaray en este 2000, importantísimo. Fue campeón de la UEFA, venciendo al Arsenal en penales, jugó en el Brescia de Italia, en los dos mejores equipos de España, Barcelona y el conjunto de Real Madrid. Y incluso ya podemos decir que tiene un estadio en Rumania. Es su pavor a los aviones a ir al Mundial de Corea y Japón. Sí, le tiene pavor al aire. De hecho, cuando juega en Inglaterra siempre viaja por tren, no viaja por avión. Lo hizo en el 94, quizás estos 6 años lo ha atemorizado más el viajar en el avión. Pero últimamente, antes de la Eurocopa, anunció que se iba a retirar porque no pensaba viajar en avión a Corea y a Japón. Pero ya durante la Eurocopa dijo que probablemente sí lo haga. No fue su mejor. Ya lo decidió así. Un jugador que no se ve mucho en la cancha, precisamente también por su posición, pero que suele ser interesante, con mucho criterio para ceder la pelota, un líder del medio campo. La estructura, podríamos decir, parte desde lo que puede recuperar y crear Zinedine Zidane hasta lo que puede aportar en todos los aspectos de Didier Deschamps. Hola, Antonio Moreno, y nos vamos como siempre con este musical.
Y los rústicos italianos. Sin embargo, el agua y el aceite por diferentes rumbos lograron colarse en la final de la Eurocopa. Si de algo se habrá comentado a lo largo de los estadios belgas y holandeses fue del famoso catenaccio, ese candado de industria italiana que prácticamente nunca se rompió. Con base en el orden defensivo, el sacrificio y la disciplina táctica, el equipo de Dino Zoff supo jugar a la italiana y respetar su historia a pesar de las críticas. Francia fue la antítesis de Italia. Siempre quiso la pelota, nunca escatimó en atacar. Tocó, llegó, lució y gustó. De la mano de su gran figura Zinedine Zidane, el campeón del mundo supo cómo arrebatarle a los demás la suerte y llegó a la final con todas las credenciales del juego intenso y espectacular, que a la gran mayoría de la gente le gusta. Italia y Francia, un histórico y uno que comienza a hacerlo. Dos diferentes escuelas, defender o atacar. Esa es la pregunta. Quizá la respuesta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es lo mejor de la Eurocopa de Naciones. Hoy jueves vamos a platicar de los equipos más ofensivos, de los defensivos, cosas curiosas, cómo llegaron los finalistas Francia e Italia a la cita más importante el 2 de julio, en este caso a la gran final. Todo ello vamos a platicarlo en esta ocasión. Carlos Moreno, Barak, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toño? Un placer saludarte a ti y a todos los amigos de Televisión Azteca. Fútbol ofensivo y defensivo. Hoy se impuso en esta Eurocopa el ofensivo 85 goles en 31 partidos y veremos sobre la parte final una escena de goles muy importantes. Hubo cuando menos 5 o 6 para guardar. Bueno, Barak Feber, ¿qué tal? Hola, Toño, gusto en saludarte. 4 días después de que ya terminó la Eurocopa, todavía quedan muchas cosas por analizar. El mejor fútbol que se vio, los mejores goles, en fin. Quédese con nosotros. Está también con nosotros, como siempre, Cristian Martinoli. Hola, Antonio, ¿cómo te va? Carlos, Barak, amigos de TV Azteca, es un placer saludarles. La discusión seguirá. ¿Qué es lo mejor, jugar ofensivo o defensivo? El hecho es que tanto Italia y Francia nos demostraron que con sus diferentes estilos llegaron a la final. También alguien diría por ahí, el fin justifica los medios. Mucha gente criticaba que Italia jugaba con Picard y un Patrick Kluivert en el cual se cifraban, Cristian, grandes esperanzas del fútbol ofensivo. Por supuesto, la gran base con el Barcelona, pero que lo hicieron de forma destacada con su selección. Holanda tiene llegada de Senden, tiene a Overmars, tiene la calidad de Bergkamp, tiene la definición de Kluivert, un guardameta serio, productivo, una defensa importante. Muchos goles. Habrá equipos que pudieran engañar metiendo muchos goles y tú puedes decir, es muy ofensivo. No necesariamente. Una cosa es ser ofensivo y otra cosa es meter goles. Holanda, en parte de esta Eurocopa, logró las dos cosas. Eslovenia ya lo veremos, me parece un equipo que hace goles pero que no es tan ofensivo. En cuanto a la selección holandesa de fútbol, habrá que decir que Kluivert, que fue pues de los máximos realizadores en esta Eurocopa, remató en un total de 20 oportunidades a gol y falló 15 y metió 5, es decir, hablamos de la posibilidad que tiene Holanda de definir jugadas y sin embargo también falla mucho. No inició muy bien Holanda. El primer partido contra República Checa se complicó bastante, ganaron de último minuto y luego conforme pasaron los partidos mejoró el planteamiento holandés, se liberaron más los jugadores y desarrollaron el fútbol que todos estamos esperando. Ahora vemos a la selección portuguesa, que el primer partido fue el mejor que dio durante toda la Eurocopa, empezó mal, recibió 2 goles, pero dominó a Inglaterra hasta un grado en el que se impuso. Hay estilos también para jugar y hablando de fútbol ofensivo, el caso de Portugal, cuando estaba cayendo este gol, después de ver a Portugal en este partido. No, por supuesto que cuando veías jugar a Portugal, sobre todo contra Inglaterra, te gustaba tanto por el descaro, por la alegría, por la picardía. Abajo interesó el arco rival. Fíjate que no hay mucha oportunidad de seguir la liga portuguesa.
pero a través de la internacionalización de equipos como el Oporto, como el Benfica, nos damos cuenta que el fútbol que practican es muy similar al que vimos en Portugal, no solamente en esta Eurocopa, hace 4 años, cuando quedan también fuera. En 2004. Bueno, pues ahí está Portugal. Y los goleadores, por ejemplo, también en esta Eurocopa, Cristian. Kluivert con 5 partidos jugados, 5 anotaciones, Savo Milosevic con 4, y aparte entró muchos de cambio, 309 minutos, también 5 anotaciones, y Nuno Gómez, que será 6 meses suspendido de competencias internacionales, que metió 4. 3 elementos importantes de diferentes características los 3. Vámonos ahora con el fútbol ofensivo de Francia. También un fútbol espectacular, alegre. ¿Cuántos equipos alguna vez no se han quedado en el camino y todos lamentamos que hayan salido de la competencia porque jugaban bien, porque proponían, porque eran ofensivos, porque iban al frente? Y hay otros que siguen avanzando, tal vez no con el mismo fútbol. Francia, también creo que es el caso como el de Holanda, de un fútbol que puede combinar las dos cosas. Puede ser lo suficientemente inteligente para manejar resultados y no entregarse, pero también para ser alegre, espectacular, ofensivo y goleador. Seguro, un fútbol equilibrado el que practicó esta selección francesa. Muy bien en la portería, muy bien en la defensa, también en el medio campo. Djorkaeff, Zinedine Zidane, Trezeguet, el caso de Viltor. Elementos como Viltor, por ejemplo, el mismo Anelka, que no jugó demasiado. Pues cómo vamos a hablar de un fútbol ofensivo de Francia, realmente muy competitivo y por supuesto siempre viendo a la portería arriba. Sí, porque no es lo mismo ser ofensivo que ofender al fútbol, ¿no? Que decíamos también, hay casos de equipos ofensivos, pero a la tribuna, el caso de Francia, de Holanda, de los que estamos viendo, veremos también a Yugoslavia, en fin, de Portugal, son equipos que realmente brindan el espectáculo. Se dice que, bueno, no hay nada mejor en el fútbol que un gol, y estos equipos lo buscan siempre. Y Francia es a tal grado la muestra que tiene jugadores en la banca que son fiel reflejo de lo que puede ser, que le funcionan, que son atractivos. En el caso de Trezeguet, de Viltor, de Piré, 3 jugadores importantes que no tienen cabida en los titulares. En ocasiones tampoco Djorkaeff o el mismo Dugarry estaban disputando la titularidad. Copa, pero la diferencia es que siempre marcó 2 o más goles. No importaba que recibieran goles siempre cuando marcaran uno más. Y a pesar de recibir gol en todos y cada uno de los encuentros, supo cómo compaginar esto y venir desde atrás en varias ocasiones, como en la semifinal y en la final, para terminar alzando el título. Bueno, Yugoslavia comenzó la Eurocopa en un partido que caía ante los goles, pero simplemente hay que estar ahí para hacerlos. No, Drulovic es un jugadorazo definitivamente. Todos nos vamos con los goles de Milosevic, sin embargo, hay quien se los tiene que poner. Drulovic. Y finalmente Drulovic fue un jugador indispensable en esta alineación. Por cierto, los más bajos de estatura, pero con una dinámica de juego extraordinaria. Y los ofensivos hacen también que veamos partidos espectaculares. Lo vimos en ese 3-3 ante Eslovenia y lo vimos también, aunque caen, en un partido de 4-3 contra España. Sí, 2 de los mejores partidos de la Eurocopa fueron protagonizados por estos yugoslavos, que me parece que quedaron a deber en esta Eurocopa. Si observamos la lista de seleccionados de los balcánicos, están regados en los mejores equipos de Europa, en España, en Italia. Los mejores equipos de Europa tienen a jugadores yugoslavos y por eso creo que quedaron a deber. El problema es que atacan muy bien, pero por ahí no se saben defender. No, le mete 6 goles Holanda. Ahora son características tan atractivas las que tienen los jugadores yugoslavos que a uno le daría, como Jugovic, que jugó en el Atlético de Madrid, que tuvo un mundial extraordinario, el mismo Mijatovic, que con un gol de él, el Real Madrid consiguió su 7ª Copa de Europa contra la Juventus. Entonces yo creo que si hablamos de fútbol ofensivo tenemos que remontarnos siempre a lo que puedan hacer los yugoslavos, que será un equipo complicado, un equipo que lamentablemente tiene que depender mucho de su propio carácter. Darko Kovacevic jugó muy poco, quizá en el primer partido como titular solamente, y Kessman es un jugador joven del que se esperaba mucho, lamentablemente entró. Que pudo llegar a más y al equipo que jugó el resto de la Eurocopa. Sí, creo que dieron un brillantísimo primer tiempo contra Yugoslavia en su primer partido. Venían como la cenicienta de esta Eurocopa y en el análisis final creo que contra España y menos contra Eslovenia, contra Noruega, que fue de lo peor de la Eurocopa. Ahí está Sagovic, una de las grandes figuras del fútbol esloveno. Es el máximo artífice de que Eslovenia hacia el frente, que por momentos mostró capacidad ofensiva, que mostró velocidad y sobre todo desequilibrio, hasta contundencia, pero también en zona defensiva, al igual que Yugoslavia, dejó mucho que desear a tal grado que después no fue lo mismo. Todo mundo intentó marcar mucho mejor al conjunto eslovaco. El mismo Rudonia, por ejemplo, creo que también tuvo un juego propositivo hacia el frente,
Y de este Sajovic se van a seguir hablando muchas cosas. Por lo pronto parece que ya va a dejar el esquí, que era lo que más practicaba antes de la Eurocopa. ¿Qué pasó hablando de ofensivo, de goles? En la Eurocopa 85 se marcaron un promedio de 2.74. Ahí está el balance con la pierna derecha, con la pierna izquierda, con la cabeza. Lo que es un hecho es que esta Eurocopa en goles superó a la anterior. Desde el área chica 17, desde el área grande 53. En tiro libre 2, penales 7 y en tiros de esquina también 2. Este es el resumen de los equipos ofensivos y los goles. De primer toque 42, qué estadística, ¿eh? En jugada colectiva 44 goles, de acción individual 10, fuera del área 13. Así es que lo que sobraron en esta Eurocopa fueron sin duda los goles. Perteneciente a una nueva generación de futbolistas portugueses, nació en el Oporto para posteriormente pasar a un equipo plagado de estrellas, la Lazio, que pagó por él $10 millones y llegó para destacar sus actuaciones en... Bueno, pues vamos a ver ahora lo que es creativo y juegan al pelotazo. Es decir, llegan muy poco y por consecuencia los atacan en demasía. Yo creo que la necesidad de Noruega simplemente es defenderse. Me parece un equipo sumamente limitado y que por circunstancias del fútbol ha conseguido resultados importantes como el 1-0 contra España o aquel resultado contra Brasil en el Mundial. Que faltan recursos y se preocupan porque no les hagan gol. Sí, en este caso, si hablamos de un fútbol ofensivo, como tú le decías, Toño, claro que es ofensivo y atenta totalmente contra la tribuna. Un fútbol que deja muy poco a la imaginación, si bien son limitados los jugadores, creo que podrían tener una propuesta un poco más positiva. El estilo inglés que practicaron en el 98, por ejemplo, no fue tan desagradable como esto que practicaron en el 2000. Creo que a mí me deja sobre todo una gran justicia deportiva que estos noruegos no hayan calificado a los cuartos de final, cuando estuvieron a minutos de hacerlo si España no se hubiera impuesto en el último minuto contra Yugoslavia. Creo que me deja esta Eurocopa una gran justicia deportiva, porque no creo que nadie más que los noruegos tuviera ganas de verlos en los cuartos de final. Ahora, pero Carlos, por ejemplo, ¿no se dirá también que el fútbol es la combinación de ambas? O sea, que tú puedes elogiar tanto una buena ofensiva, una buena delantera, como una buena defensa. Me parece que sí. De hecho, lo que pasa es que Noruega había tenido éxito a base de ese fútbol tan raquítico que yo noto, tan mezquino que no noto. En el Mundial de 98 hizo muy mal a Brasil. Antes de esta Eurocopa derrotó 1-0 a Italia. Era un fútbol efectivo. En la eliminatoria avanzó como primer lugar de grupo y mandó al repechaje a Eslovenia. Es decir, estamos hablando de un fútbol, la verdad, bastante feo. Incluso Noruega hizo un gol y recibió uno en esta Eurocopa, pero que todavía mostró mucho menos debido a la competencia que hubo en este certamen. Aquí veíamos el partido contra Eslovenia, que fue el peor de la Eurocopa. Ahora ya vemos a la selección italiana, que es la otra cara de la moneda. Si bien practicando un fútbol defensivo, el fútbol italiano mucho más efectivo, con más variantes y sobre todo con más potencial para desplegar un fútbol más atractivo. Bueno, es que hay de defensas a defensas, ¿no? También cuando uno ve convicciones. Yo creo que Italia agrupa lo que es defenderse con orden, con idea y sobre todo con intención, porque ellos así quieren. Ellos quieren defenderse con una línea de 3, con Nesta sobrando, con Giuliano y Cannavaro como marcadores, con 2 laterales, entre ellos está por supuesto Maldini, con un medio de contención fuerte, con 2 recuperadores que ayudan al medio de contención y con un hombre en el medio campo y otro adelante. Es cierto, a Italia no tiene limitaciones, no es un equipo limitado y que por eso se tenga que defender a diferencia de Noruega. Yo creo que al contrario, Italia tiene tan buenos jugadores que lo que ellos quieren es su sistema, su historia, y esto les ha dado tantos logros que creo que nunca van a cambiar de jugar así. Un equipo sobre todo letal a la ofensiva. Si bien pueden generar 3, 4, a lo mucho 5 jugadas de gol en un partido, meten por lo menos 2. ¿Y por qué? Porque tienen una efectividad muy alta y porque cuando se topan con el balón cerca de la portería, casi siempre la meten. Y la polémica, Carlos, si Italia hubiera sido campeón, ¿tú crees que eso sería un parámetro para los técnicos del mundo de así hay que jugar si se quiere ganar? Yo creo que cuando dominas un sistema lo puedes aplicar, pero cuando no lo dominas no puedes tomar como ejemplo algo que te va a costar mucho trabajo llevar a cabo. A Italia solamente le encontré un error prácticamente en toda esta Eurocopa, que fue a balón parado el gol que recibe de Turquía, porque aparte fue un rematador muy bajo y el remate fue por el centro de la portería.
de lo demás, podemos decir que actuó extraordinariamente. A lo mejor no hay perfección, sin embargo, no cabe duda que en cada marca, incluso en cada fortaleza a la hora de ir a la pelota, notó Italia que estaba perfectamente bien estructurado atrás. Lo que sorprende es que fue el segundo equipo de toda la Eurocopa que en promedio recibió más tiros a gol por partido. A pesar de su sólido planteamiento defensivo, Buffon tuvo una gran actuación, evitó muchos goles y fue un equipo que sufrió porque le remataron bastante, pero bastante. Pues ahí está de lo que estás comentando precisamente, la actuación del arquero Buffon, que es importantísimo. Si eres sólido con una línea defensiva, pues atrás también tener una muralla, e Italia la tuvo. Así es que bueno, pues en este análisis ya vimos primero a los ofensivos. Estos son los equipos que con tendencia defensiva, Cristian, pues en el caso de Italia llegaron hasta el final. Vamos a hacer una pausa y regresamos en este resumen, lo mejor de la Eurocopa. Pese a no tener gran físico, no ha sido obstáculo para que Filippo Inzaghi esté convertido en un delantero de clase mundial. Saltó a la fama en el Atalanta, donde consiguió un título como máximo anotador de la Liga Italiana. Posteriormente pasó a la Juventus, donde en sus 2 primeras temporadas anotó 44 goles. Filippo Inzaghi es garantía de gol y Filippo Inzaghi es una pesadilla del área en esta Eurocopa 2000. La del vecino o la de alguien de su familia puede tener un cambio inesperado en un segundo y ser otra historia. Historia de la vida real, la serie que recrea la vida, donde alguien pasa del sueño a la pesadilla. Ana Gloria Gómez Palacio, una noche su vida dio una vuelta que cambió todo. Mañana podría ser alguien que usted conoce, El Viudo Negro, historia de la vida real. Jueves 9:30 de la noche, solo en Azteca 7. ¿Qué le compraste de regalo, papá? Mi Electra. Y ahí encontré estas videocaseteras Sony. Además, como tenían etiqueta verde, todavía me hicieron un 10% de descuento. ¿Para qué 2? ¡Qué espléndida! La otra es para mi marido. ¿Tu marido? Hoy le doy una noticia. Tu compra inteligente está en Electra, tu tienda de confianza. Aspiraciones compartidas. Oportunidades de crecimiento. Integración económica. Desarrollo regional. Nuestra solidez económica y nuestras libertades políticas fortalecen la presencia de México en el mundo. Estos logros son resultado de la perseverancia. La voz de México tiene hoy un nuevo vigor en el mundo. Eurodisco 2000. 2 discos al precio de 1. 24 éxitos originales y 2 megamixes. Cuídate de las imitaciones. Eurodisco 2000. De corazón a corazón te espera un lugar en donde el sueño se puede hacer realidad, el aliento es recobrado y la ansiedad por fin se vuelve paz. Tere, emociones y sentimientos, gran estreno 5 de la tarde, solo por Azteca 7. Vámonos con Francia, el campeón del mundo, se presenta en la Eurocopa jugando en Brujas ante Dinamarca. Dominó a Dinamarca, jugó el mejor partido de lo realizado en la primera ronda por todos los equipos, metió 3 goles y Dinamarca. Eurocopa, y lo dijiste bien, se habló mucho de los equipos como Holanda, como España, entre otros, antes de... Kaiserslautern de la Bundesliga, y ahí sí, ya estaba un poquito más contento el técnico. Ahí está la famosa playera y después su partido contra Holanda. Cuando se supo la configuración del calendario. Aquí se enfrentaron, pero quizás no en las condiciones que todos hubiéramos preferido. Se enfrentaron ya en el tercer partido, sede en Ámsterdam, en Rotterdam, para los siguientes juegos de cuartos y semifinales. Aquí vamos a Edgar Davids y sus anteojos. Y bueno, Francia no jugó con sus titulares, solo Vieira salió al campo de los... Anelka se quedaron en la banca, inició Trezeguet, Ugarría, apareció Karemboa, apareció Pires, apareció Mikov, en fin, el mismo Lamaya, un jugador veterano en la portería, también tuvo sus oportunidades y llegó este partido que era clave, histórico porque se habían enfrentado en más de 20 ocasiones, 10 victorias de Francia, 6 empates, 9 de la selección francesa, y entonces el partido... España nunca se achicó, aquí veíamos una mano
que cometía Zinedine Zidane. No se marcó absolutamente nada dentro del área propia. Después un golazo, el penal que hace Thuram sobre Munitis. Llegaría Gaizka Mendieta y lo cobró de forma extraordinaria para empatar en ese momento el marcador. Parecía que se iban a empate después de 45 minutos, pero apareció después Yuri Diorcaeff. Sí, efectivamente Diorcaeff y después el penal que no pudo convertir Raúl. Y con este gol, bueno, pues Francia se metía ya a las semifinales y enfrentaría a Portugal. Es el camino de Francia rumbo a la final. Por cierto, es curioso, los 4 equipos que llegan a semifinales, aquí está el penal de Raúl y ahí, bueno, pues termina prácticamente el partido. De los 4 equipos que se meten a semifinales en esta Eurocopa, solamente el campeón, que es Francia, se quedó con el entrenador. Los otros 3, en el caso de Rijkaard con Holanda, de Coelho con Portugal, que aquí vemos, y el caso de Dino Zoff de Italia, pues los 3 entrenadores dejaron a la selección que llega a las semifinales habiendo perdido antes. Todos los demás habían ganado sus juegos. Solo Francia había perdido 1 contra Holanda. Y experimentó un acontecimiento diferente en este partido justamente contra... Finalmente Francia viene de atrás, empata y posiblemente consigue la victoria. Lo hizo con mucha calma, con mucha frialdad, se vio abajo muy temprano en el marcador, lo supo remontar, se fue frente al equipo italiano. Así llegó Francia entonces a la cita del 2 de julio, ahí los problemas de los portugueses. Él es Fran de Boer, uno de los defensas más completos que existen en el fútbol. Básicamente juega de defensa central, pero lo puede hacer igual de efectivo en el medio campo. Potente en el juego aéreo y una gran amenaza a balón parado. Checa y capitán de la selección holandesa. Cuenta con grandes fundamentos técnicos y tácticos. Sabe anticiparse a las jugadas, va bien por alto, sabe iniciar los ataques y es una gran alternativa en las jugadas a balón parado. Él es Fran de Boer. Bueno, hemos seguido en estos programas especiales lo que pasa en la cancha, los goles, las expulsiones, las figuras, los mejores, los peores, ofensivos, defensivos, en fin. Pero también hay otras cosas, Carlos Barak, que quedan como curiosidades. Sí, totalmente. Yo recuerdo ahora la de Bélgica contra Turquía, un partido en el que Bélgica se jugaba la calificación y finalmente el árbitro Nielsen de Dinamarca abandona el terreno de juego, tiene que entrar el austriaco Benko y también en ese partido ya se habían hecho los 3 cambios y entonces viene la modificación, un defensa termina como portero. Esa es una de ellas. Barak, ¿qué te acuerdas tú de curioso en la Eurocopa? Sí, Toño, creo que esta Eurocopa se ha recordado en gran medida por las gafas oscuras de Davids, un look bastante exótico de este jugador holandés. También es como olvidar el hincha yugoslavo que llegó a agredir al árbitro en el partido contra España y Alfonso cómo lo controló muy bien, protegiendo al árbitro, que dice que ni siquiera le dio las gracias al final. Bueno, y Cristian Martinoli, ¿a ti qué te queda de curioso de la Eurocopa? A mí me quedó pues 2 cosas en la misma. Ajá. Jack Stamp, cuando lo están cosiendo en pleno partido, pero la frialdad que tiene, pero un momento en que frunce el ceño porque ve que el doctor le empieza a temblar la mano, entonces dijo, cuidado porque aquí puede pasar algo peligroso. Bueno, para recordar curiosidades de la Eurocopa, vamos con esto. Con el último suspiro de la Eurocopa, comienza también el primer recuento. Un ejercicio de memoria obligatorio para que no se escapen los detalles y para afianzar los recuerdos. Laurent Blanc y Fabien Barthez nos recordaron que hasta los jugadores mejor dotados para competir se recargan en la fortuna antes de intentar ir por la victoria. Los franceses no olvidarán que su médico se pasó controlando hemorragias nasales. Primero Christophe Dugarry sufrió fractura de tabique nasal en el juego contra España y siguió en el campo, mientras que el defensa Laurent Blanc recibió de lleno un puñetazo del portugués Víctor Bahía, que no encontró la pelota, pero sí el rostro del francés. Pero nada resultó más impactante que los puntos de sutura en la ceja del holandés Jaap Stam. Al doctor de Holanda le temblaba el pulso, mientras el jugador aguantaba como témpano de hielo. Los contratiempos alcanzaron también al cuerpo arbitral. El danés Kim Milton Nielsen se lesionó en el juego entre Turquía y Bélgica y tuvo que dejar la Eurocopa. Sobre todo por Frank de Boer, quien sufrió 2 veces la agonía y cargó con gran parte de la culpa. Y hablando de penaltis, el mayor gesto de libertad y atrevimiento en la selección italiana lo tuvo Francesco Totti. A sus 23 años demostró al mundo que no siempre el fútbol es cosa seria. Propia casa, cayó en el ridículo ante Suecia y volvió a fallar contra Turquía, obligando al defensa Jos Valgaren a tomar los guantes después de su expulsión. O el excéntrico regalo que el defensa portugués Fernando Couto le hizo a su afición, lanzando su short a la tribuna. O la cabellera de otro portugués, Abel Javier,
que terminó siendo célebre por la mano que cometió en tiempo extra ante Francia. Los lentes tuvieron también sus segundos de protagonismo en la Eurocopa. Edgar Davids destacó por su juego incombustible y por sus gafas oscuras, mientras hubo quien sufrió con sus lentes de contacto. La desafortunada despedida italiano Antonio Conte, aunque el rumano nos dejó muchos motivos para recordarlo como el crack que siempre fue. Las gradas se iluminaron con la impactante presencia de Eva Kersigova, esposa del mediocampista francés Christian Karembeu. Y en contraste, el público vio a un fanático español que trató de robarse un lugar en la foto, pero que fue tacleado en el intento. La sorpresa de Pelé ante los 5 penales fallados por los holandeses, algunas brasileñas que decidieron llevar su color a la Eurocopa, y hasta el ex ganador de Wimbledon, Boris Becker, que vivió desde la grada la decadencia de la selección alemana. Pero en este renglón, los yugoslavos acapararon la atención. En el juego contra España, la frustración llevó a 2 aficionados a tratar de alcanzar al árbitro. Incluso el delantero Alfonso tuvo que proteger al silbante Gilles Bessières de Francia, que posteriormente fue herido por una moneda lanzada desde la tribuna. Dicen que en el fútbol, los estados de ánimo suben por una escalera y bajan por un tobogán. Los noruegos fueron el mejor ejemplo. Se sintieron calificados a cuartos de final tras empatar con Eslovenia y 5 minutos después se enteraron en el campo del milagroso triunfo de España que terminaba por eliminarlos. Así, se nos va una competencia espectacular, pero atrás quedarán detalles, anécdotas, estampas inolvidables que nos ayudarán a construir la galería de recuerdos de la Eurocopa 2000.